Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 23. Regreso. Izuku ni siquiera sabía por qué se sorprendió al abrir de nuevo un ojo y contemplar la extensión humeante y monótona que recordaba de la última vez que soñó con One for All. El día había pasado tanto tiempo que, por supuesto, se vería arrastrado a un sueño despierto en lugar de poder dormir lo que necesitaba. Se sentía tonto por esperar algo diferente. Sin embargo, esta vez sí que había diferencias. Nunca se había tomado el tiempo de mirar a su alrededor la última vez que tuvo este sueño, demasiado concentrado en el pánico por no poder moverse. Esta vez, Izuku se tomó un minuto para apreciar el paisaje onírico que tenía ante sí. Al inspeccionarlo, no era tan monótono como había supuesto la última vez. Seguía iluminado uniformemente a pesar de no haber una fuente de luz visible, pero la niebla que lo atravesaba hacía que la iluminación aumentara y disminuyera. La niebla en sí era algo que no había notado la última vez, observándola girar sobre sí misma en patrones cada vez más intrincados. Si Izuku no lo supiera, diría que los patrones no eran aleatorios, que se repetían, pero no podía distinguir exactamente qué formaban. Sin embargo, algo en el movimiento le hacía cosquillas en el fondo de la mente. El cielo en el paisaje onírico era igualmente monótono, con nubes estriadas que lo atravesaban de forma muy similar a como la niebla se desplazaba por el suelo. De vez en cuando, Izuku sentía ver una estructura más grande escondida tras las nubes, pero cada vez que intentaba enfocarla, se le escapaba. Debió de ser un truco de su imaginación, sumado a la falta de percepción de profundidad que le producía tener solo un ojo abierto. Sin embargo, al volver la mirada al suelo, algo había cambiado. Es decir, alguien se encontraba justo frente a él. Si Izuku hubiera tenido boca en su sueño, habría gritado. De hecho, el único ojo que podía controlar se abrió al máximo. Como antes, intentó con todas sus fuerzas mover cualquier otra parte de su cuerpo, pero se negaba rotundamente. Sin embargo, tras un momento de pánico absoluto, Izuku se dio cuenta de que el hombre frente a él no hacía nada más que observarlo, juzgándolo. Tenía los ojos entrecerrados y las comisuras de la boca fruncidas. Era evidente que no estaba del todo contento con lo que veía en Izuku. Al mismo tiempo, este no era uno de los poseedores anteriores del Uno para Todos que Izuku conocía, por lo que quería averiguar todo lo posible sobre él. Era un hombre corpulento, musculoso y lleno de cicatrices, con la nariz rota al menos 2 veces. Llevaba el pelo largo y claro recogido en una coleta y sujeto con un pañuelo ancho. Sin embargo, lo que capturó la atención de Izuku fueron sus ojos, de un azul intenso y gélido, que lo observaban rápidamente, midiéndolo, pesándolo y analizándolo en un instante. Finalmente, el anterior poseedor, frente a él, encontró lo que buscaba y se relajó un poco. Si Izuku hubiera podido, habría dejado escapar un profundo suspiro de alivio, bajando la mirada al suelo por un instante. Supongo que te debo una explicación. Su voz no había cambiado ni un ápice desde la USG ni desde el sueño anterior de Izuku, aún profunda y áspera como un derrumbe. Izuku volvió a mirar al hombre frente a él. Independientemente de lo que hubiera esperado, no esperaba que el antiguo poseedor le hablara directamente. Eres un chico listo. Has descubierto qué es esto y quién soy, al menos hasta cierto punto. No te voy a decir mi nombre, pero puedes llamarme Tercero. Fui el tercer usuario del One for All. Izuku abrió los ojos de par en par al oír esto. Una cosa era suponer que quedaba algún remanente de los antiguos usuarios vinculados con el One for All. Otra muy distinta era que uno de dichos remanentes, fantasmas, lo confirmara. No era precisamente lo que se llamaría un héroe. Demonios, ni siquiera era lo que se llamaría un justiciero.
Segundo y yo vivimos en lo que llaman el amanecer de las peculiaridades, cuando la sociedad se desmoronó y se reconstruyó. Los gobiernos nos temían a quienes teníamos peculiaridades. Y los gobiernos atacan aquello a lo que temen. El antiguo poseedor hizo una pausa para asimilarlo, e Izuku sintió una zozobra al comprender a dónde iba a parar. Toda persona con una peculiaridad fue atacada. Y nuestras familias. Y cualquiera que se arriesgara para protegernos. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Los gobiernos de entonces nos llamaban terroristas. El quinto, el sexto y, sobre todo, el séptimo nos llaman villanos. El origen de las peculiaridades no se trataba con mucho detalle en la escuela, debido a la falta de fuentes fiables de la época. Sin embargo, Izuku se había propuesto investigar un poco por su cuenta, impulsado por su curiosidad sobre las peculiaridades y su origen. Descubrió que, si bien no había muchas fuentes fiables, sí existían. Y pintaban un panorama sombrío de la época, algo que Tyr respaldaba en este caso. Si Izuku hubiera podido hablar o moverse considerablemente, tendría docenas de preguntas para Tyr, como alguien que había vivido el origen de las peculiaridades. La sociedad se reorganizó. Grupos como el que Second y yo formamos son la única razón por la que surgió algo remotamente parecido a una sociedad justa. Así que no me arrepiento de nada de lo que hice. Estoy feliz de asumir esa responsabilidad. Es mucho mejor que lo que habría sucedido si Destro o algún otro señor de la guerra de la época hubieran triunfado. Pero ha habido fuerzas que han obrado contra esa sociedad justa desde esa reorganización. No solo todos para uno y fuerzas malvadas, sino lo que ahora se llama HPSC y las llamadas fuerzas heroicas. La confusión de Izuku debió de reflejarse en sus ojos, porque Tercero se detuvo de repente y lo observó con atención. Espera, ¿te confundes con el HPSC? ¿O es que Octavo no te habló de All for One? Izuku decidió mover su único ojo de arriba a abajo, como si asintiera. Por suerte, Tercero pareció entender, gimiendo y murmurando en voz baja antes de continuar. No pienso tocar eso. Pregúntale tú mismo. Más pronto que tarde. Izuku recordó el nombre All for One y su evidente relación con su don. En fin, estás en una posición única. Segundo y yo luchamos por la igualdad de derechos, por el mismo trato para peculiares y sin peculiaridades. Pero ahora, como bien sabes, la sociedad ha dado un giro demasiado radical. Las peculiaridades, sobre todo las consideradas heroicas, determinan demasiado el trato que se te da hoy en día. Por lo que he visto en los tratos de séptimo y octavo con la comisión, eso es intencional. No luché, maté y morí para que se imponga el prejuicio exactamente opuesto. Así que tú podrás hacer algo al respecto. Eso le pareció sorprendentemente lógico a Izuku, aunque estaba seguro de que, por muy brutalmente honesto que Tercero hubiera intentado sonar, seguía disimulando bastante. Aún así, no respondió a una de sus preguntas más importantes. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué era esa energía extra? Tercero pareció captar la idea, ya que, tras un largo silencio, volvió a hablar. Uno para todos es un don extraño. Almacena más que solo poder, ya que todos los usuarios anteriores están aquí como vestigios. Gracias a Octavo, ha acumulado suficiente poder como para que ahora también pueda transferir dones. Has estado usando el mío, Fajin. Tienes lo básico. Con el tiempo, puedo ayudarte más. Primero también vendrá y te contará más sobre uno para todos en algún momento. Él es quien más sabe. Espero que para entonces ya tengas una boca. Izuku estaba totalmente de acuerdo con ese último punto. En fin, ten en cuenta lo que te dije. Pero no te fíes solo de mi palabra. Investiga un poco sobre la comisión. Haz tu propia evaluación. No puedo obligarte a hacer nada. Solo puedo mostrarte dónde buscar. Con esa última declaración, Tercero se dio la vuelta y regresó a la niebla que fluía por el paisaje onírico. Cuanto más se alejaba de Izuku, más se le nublaba la vista, despertándose finalmente en las grises horas de la madrugada. Izuku reflexionó sobre las palabras de Tercero mientras salía el sol, reflexionando sobre cómo debería sentirse al respecto. Lo único que le molestaba, un nudo en el estómago, era que, a pesar de todas las explicaciones y justificaciones de Tyr, nunca había mencionado que había obligado a Izuku a matar.
Se encontraba dándole vueltas a ese punto, sin querer afrontarlo directamente. Finalmente, Izuku decidió salir de la cama con la intención de intentar algo parecido a un entrenamiento matutino con Kyoka. Aunque ahora estuvieran saliendo, no había razón para descuidar su entrenamiento. Y tal vez ella podría darle algunas sugerencias para lidiar con su madre al llegar a casa. Un bostezo escapó de la mandíbula de Inko mientras se abría paso lentamente por la cocina preparando su desayuno. Se había levantado mucho más tarde de lo normal la noche anterior y había empezado la mañana tarde. Su ansiedad había estado presente durante sus conversaciones con los otros padres de la clase y le había llevado bastante tiempo calmarse lo suficiente como para poder dormir. Sin embargo, Inko estaba orgullosa. Había superado sus ansiedades y, de hecho, había contactado con todos los demás padres de la clase, excepto los Todoroki y los Yaoyorozu, y la mayoría se habían mostrado receptivos. Es cierto que gran parte de esa receptividad probablemente se debía a que sus hijos acababan de ser atacados por villanos mientras estaban bajo la supuesta protección de la OA, pero Inko no rechazaría el apoyo de nadie que estuviera recién convencido. Incluso más allá de que otros padres se mostraran receptivos a la idea de presionar a la OA para que tomara más medidas de seguridad en general, había un sorprendente número de ellos que, además, estaban abiertos a una acción más directa. Inko planeaba intentar contactar de nuevo con el director o, posiblemente a través de Isashi, para poder hablar también con los padres del 1B. Quizás podría reunir a suficientes personas para que una protesta directa frente a la OA fuera productiva. Sin duda, demostraría a la OA que iban en serio y ayudaría al HPSC en las negociaciones. Inko también le plantearía esa idea al director O. Acababa de sentarse a desayunar cuando oyó el clic del cerrojo de la puerta principal, seguido de Izuku entrando sigilosamente y escabulléndose a su habitación. Eso le arruinó el buen humor a Inko, pero solo un poco. Dado el tiempo que había pasado hablando con las otras familias, no había tenido mucho tiempo para pensar en la desaparición de Izuku. En parte era intencional. Inko sabía que si se permitía pensar demasiado en la huida de Izuku, se enojaría por algo que ya estaba hecho. Mejor esperar y dejar que se explicara. Mamá. Al parecer, eso llegaría antes de lo que pensaba, apenas unos minutos después de que él regresara a casa. Izuku se sentó a la mesa mientras Inko terminaba lo que quedaba de su desayuno. Tenemos que hablar. Su rostro era firme y decidido, igual que el de Isashi cuando se ponía terco. Era tan extraño verlo en el rostro de su hijo. Tienes razón. Hablemos entonces. Izuku respiró hondo, obviamente preparándose para lo que quería decir. Me duele que siquiera consideres sacarme de UA. Ser un héroe no es algo que simplemente quiera hacer. Es algo que voy a hacer. Es algo que haría incluso si mi don nunca hubiera aparecido. Es quien soy, y si piensas lo contrario, entonces obviamente no me conoces tan bien como pensé que me conocías. Eso fue un golpe bajo, pero Inko no pudo encontrar dentro de sí misma la oportunidad de discutir con él en este punto. Sin embargo, tenía razón. Izuku nunca había flaqueado en su deseo de ser un héroe, incluso durante el peor trato que recibió por no tener don. Ni una sola vez. Lo entiendo, querida. Pero eso no significa que tengas que ir a la UA. Hay docenas de otras escuelas de héroes en el país. Ketsugetsu tiene buena reputación y también está relativamente cerca, si quieres quedarte por la zona. Y tal vez no someterían a los estudiantes de primer año a evaluaciones de don y pruebas de combate que resultan en lesiones graves. Mamá, la UA es, sin duda, el mejor lugar para obtener la educación que necesito para ser el mejor héroe posible. Hasta papá lo sabe. Otro golpe bajo. Ya casi era la época de su rebeldía adolescente, supuso Inko, así que quizás debería acostumbrarse a este tipo de pullas. Supera a todas las demás universidades en cuanto a estadísticas de salud y seguridad, tanto de estudiantes como de exalumnos. Puedo enseñártelas, si quieres. Es difícil confiar en las estadísticas cuando oigo que te lastimaste 2 veces en la primera semana. Y ni siquiera me enteré del primero por ti. Tuve que oírlo de los Urarakas. Izuku hizo una mueca y apartó la mirada por primera vez en toda la conversación en ese momento. Bien. No era el único capaz de dar golpes bajos cuando la situación lo requería.
Una vez más, su hijo respiró hondo antes de continuar. Tienes toda la razón. Eso no era lo que Inko esperaba. Pensó que seguiría siendo terco y obstinado, sobre todo en este punto. Debería habértelo dicho la primera vez que hablamos, y lamento no haberlo hecho. De verdad. La miró a los ojos de nuevo al decir esto, y ella solo vio honestidad en ellos. Pero quiero que me respondas con sinceridad. Si te hubiera dicho que me rompí el brazo antes de que empezara el primer día de clases, ¿cuál habría sido tu respuesta? Bueno, me habría asegurado de que te sintieras mejor, y me habría sentido aliviado de que me lo dijeras, y de que tuvieras una habilidad curativa tan poderosa en el campus. ¿En serio? Izuku la miró a los ojos con una expresión claramente indiferente en su rostro, feliz de dejar que el silencio se prolongara mientras su pregunta flotaba en el aire. Inko suspiró, incapaz de mantener su fachada de confianza ante la mirada decepcionada de su hijo. No. No habría considerado la posibilidad de que no me lo dijeras, y probablemente habría entrado en pánico antes de saber que Recovery Girl te curó de inmediato. Considerando que entró en pánico incluso después de enterarse de que se había curado sin problemas, probablemente se quedó corto. Sabía que Recovery Girl era la enfermera de la escuela, pero quería creer con todas mis fuerzas que nunca tendrías que visitarla para nada que requiriera su don. ¿Puedes entender entonces por qué no te lo dije? Supongo. Las palabras le resultaron amargas, pero él había sido sincero con ella hoy. Era justo devolverle el favor. Todavía estoy enojado por eso. Izuku simplemente asintió como si fuera lo más obvio del mundo. Lo sé. Prometo que los mantendré más al tanto de lo que sucede en la UA. No les contaré todos los detalles de mis clases ni de los ejercicios prácticos que estamos haciendo, pero les contaré los más importantes y me aseguraré de avisarles si vuelvo a lesionarme. Porque volverá a ocurrir. Es parte de ser un héroe y de entrenar para hacerlo. Supongo que no puedo pedir mucho más. Bueno, sí podía, pero no de él. Se aseguraría de que la UA hiciera lo que una escuela debe hacer y protegiera a sus estudiantes. Debo informarle que estoy hablando con otros padres para intentar obtener más transparencia de la administración y asegurarme de que endurezcan sus propias normas de seguridad. De nuevo, pareció esperarlo, asintiendo plácidamente, aunque con la boca apretada. Lo sé. Me lo dijo la señora Hirou. Bien. La conversación se apagó allí, y ambos se conformaron con dejar que el silencio se prolongara incómodamente antes de decidir que habían terminado. Después de 5 minutos, Izuku se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación. Inko solo tenía una última cosa que decirle. Ah, Izuku. Sí, mamá. Estás castigada hasta que vuelvas a la escuela. Si te escapas de nuevo, tendremos una conversación muy diferente. Ni siquiera miró atrás mientras asentía y se retiraba a su habitación, cerrando la puerta suavemente tras él. Fue entonces cuando Inko se dio cuenta de que había estado llorando y no podía decir durante cuánto tiempo. Considerando todo, el tiempo libre de la UA durante el fin de semana pasó relativamente rápido. Kyoka logró perderse en su música durante horas, dejando que su mente se alejara de la USG y todo lo relacionado con ella. Fue solo cuando salió a tomar aire que los recuerdos regresaron, algo atenuados cada vez. Lo único en lo que pensaba durante sus sesiones de improvisación, aparte de su música, era en Izuku. Ya no podía negarlo. Estaba loca por él, y lo pasaba peor de lo que creía. Pero ahora era su novio, y eso era simplemente increíble. Desafortunadamente, todo esto le dificultaba bastante conciliar el sueño. Entre las pesadillas sobre la USG y las ganas de volver a ver a Izuku tras su castigo, descubrió que dormir era una de las últimas cosas que hacía. Había estado haciendo ejercicio lo mejor que podía, pero no era nada comparado con lo que habían pasado antes de la UA, así que ni siquiera tenía un cansancio extremo al que recurrir para conciliar el sueño. Por eso, ella estaba hablando por teléfono con un tal Izuku Midori ya mucho después de la hora en que normalmente ambos estarían dormidos. Tengo muchas ganas de volver a los dormitorios mañana. La declaración de Izuku rompió el breve y cordial silencio que se había apoderado de los dos adolescentes. Ambos estaban cansados, pero ninguno quería ser el primero en colgar. ¿No te refieres a hoy? Un vistazo rápido al reloj confirmó que era más de la 1 de la madrugada del lunes.
Kyoka había renunciado a dormir bien hacía tiempo. Semántica. Estoy bastante segura de que es la definición literal de las palabras. El bufido de disgusto del otro lado de la llamada hizo que la sonrisa de Kyoka se ensanchara un poco. ¿Y no se supone que eres tú la tímida? ¿Por qué estás tan emocionada por volver a los dormitorios? Bueno, la mayoría de nuestra clase parece estar bien. Son mucho mejores que los de mi secundaria, sin duda. Ninguno me molestó ni siquiera cuando les dije que se habían retrasado en el aprendizaje. ¿Cómo podía sonar tan alegre sobre la bondad humana básica? Kyoka suspiró. Ese es un listón muy bajo, Green. Sí, uno pensaría que sí, ¿verdad? De verdad que sí. Su tono se apagó por un momento, pero enseguida recuperó su tono emocionado. Pero no es por eso que tengo tantas ganas de volver a la escuela. ¿Qué? ¿De verdad tienes ganas de volver a clase? ¿Ansiosa por volver a los libros con ectoplasma y cementos? Las matemáticas seguían rondando en la mente de Kyoka, pero como Izuku había accedido a ayudarla, estaba bastante segura de que lo superaría sin problemas. Un poco. Ambos hacen que sus clases sean muy interesantes. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que Kyoka pensó que se le saldrían de las órbitas, pero se contuvo para no hacer un comentario conciso. Apenas. Es que estoy más bien harta de estar castigada. ¿En serio? ¿Eso era todo? Entonces, ¿no soportas estar castigado 2 días? Conociendo a Izuku, probablemente era la primera vez que lo castigaban en su vida. Aunque no por mucho tiempo. No soporto no verte en 2 días. Eso no era lo que Kyoka esperaba. En retrospectiva, probablemente debería haberlo hecho, considerando que se sentía igual, pero aún así le salió de sorpresa. Dado que Izuku lo dijo en uno de sus tonos de voz más adorables, solo lo hizo más duro. Verde. Kyoka se alegró de que no estuvieran en una videollamada para que Izuku no pudiera ver sus mejillas estallar en rojo. ¿Qué? Tuvo el descaro de sonar como si no tuviera idea de lo que había dicho. No puedes simplemente ir y decir cosas así. No puedo. Pero es verdad. Ah, y eso la hizo sonrojarse aún más. No puedes decirme que no tienes ganas de volver. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no puedo decirlo? Suspiró Kyoka. ¿Por qué tenía que ponerse tan lógico y esas tonterías ahora mismo? Es vergonzoso, ¿vale? Lo entiendo, creo. Eso estuvo bien. Kyoka no lo entendía del todo. Nunca pensé que tendría novia, y mucho menos una tan genial como tú, así que ahora mismo estoy aguantando, disfrutando de todo como viene. Siento que estoy jugando con el dinero de la casa, ¿sabes? Y no fue desgarrador. Izuku, esto realmente me hace pensar. Kyoka había estado lista para intentar animar al chico, pero él cambió de tema de conversación. Tal vez era más prudente dejar el tema por ahora, siempre peligroso, pero sigue adelante. Oye, no soy tan malo. A pesar de su tono, Kyoka sabía que en realidad no estaba ofendido. Extendió la mano con la palma hacia abajo y la movió de un lado a otro con un movimiento regular, aunque sabía que él no podía verla. Era cuestión de principios. En fin. Cuando volvamos a la escuela, nuestros compañeros seguramente nos echarán la bronca porque estamos saliendo. Al menos ha sido Itokage. Y Uraraka, y Onenuki, y Yaoyorozu, y Griega. Sinceramente, tal como habían ido las cosas en la escuela, sería más fácil hacer una lista de compañeros que no hicieran preguntas y se interesaran en su relación. Koda y Kodai eran los únicos de los que estaba completamente segura. ¿En serio? Todos me parecieron un poco más sensatos. Sí. 100%. ¿Cómo es que Izuku no se dio cuenta de las burlas que Uraraka y Yaoyorozu le habían dirigido, o que Onenuki le había dirigido a él? Vale. Me preguntaba qué tan obvios queremos ser al volver. Imagino que no te gustan mucho las demostraciones de afecto en público, y yo no me siento muy cómoda con las situaciones sociales en general. Kyoka tarareó un momento, pensativa. No se equivocaba. Ella no era de las que disfrutan de las demostraciones públicas de afecto, e Izuku estaba siendo demasiado generoso con sus propias dificultades sociales. Pero eso no respondía a su pregunta en general. Ya entiendo. No creo que debamos ocultar nada, pero tampoco quiero decírselo a nadie.
Quizás se lo digamos a Uraraka, Yaoyorozu, o Nenuki y Shoji. Ácido y Tokage nos van a dar la lata, sin importar cuándo se lo digamos, pero nuestros amigos se enfadarán si no se lo decimos. Un poco de dolor ahora para evitar mucho dolor después. Además, por muy entretenido que fuera ver a Izuku intentar fingir que no salía con ella, preferiría poder abrazarle o tomarle la mano cuando quisiera y no tener que preocuparse de quién pudiera estar mirándola. Tiene sentido. Sin duda sería más fácil que intentar escabullirse en los dormitorios. En serio. De nuevo se sumieron en un silencio reconfortante, uno que se prolongó mucho más que el anterior. Después de un rato, Kyoka notó un cambio en la respiración de Izuku. Green, ¿te estás quedando dormido? ¿Qué? No. Solo, probando la meditación. Kyoka no pudo resistirse a soltar una carcajada. Eres una mentirosa terrible. Izuku hizo algunos ruidos como si estuviera a punto de discutir con ella, pero al final decidió darle la razón. Una sabia decisión. Perdona, no quería quedarme dormido encima tuyo. Es que estoy muy cansado. Se quedó callado, bostezando, antes de continuar. No he dormido bien estas últimas noches. Ah, sí, yo tampoco. Aparte de la noche que Izuku se quedó a dormir, apenas había dormido más de una hora seguida desde el uso. ¿Malas pesadillas? Dado lo que habían pasado, le habría sorprendido que no las hubiera tenido. Sí. Muy mal, igualmente puede que incluso se haya estado quedando corto. Ni siquiera recordaba particularmente los detalles de su último sueño, solo se despertó presa del pánico con imágenes de sangre y cadáveres destrozados en su mente. A pesar de que eran las 3 de la madrugada, no se había vuelto a dormir después de eso. Oye, Green. ¿Sí? Yo también estoy cansada, pero no quiero colgar. ¿Crees que podrías, no sé, dejar el teléfono encendido mientras nos dormimos? No he dormido bien desde que llegaste y podía oírte al otro lado del pasillo. Tal vez el teléfono ayude. La idea le había pasado por la cabeza más de una vez, pero solo ahora, ya avergonzada y completamente privada de sueño, tuvo el valor de preguntarlo. Claro, Kyoka. Izuku asintió sin vacilar. ¿Piensas dormir ahora? Yo no diría que no, y creo que tú tampoco. Los dos se rieron entre dientes. Ambos sabían lo cansado que estaba el otro, lo desfasados que estaban con sus horarios de sueño habituales. Tienes razón. Hubo un momento de ruido cuando, presumiblemente, fue a enchufar el teléfono. Bueno, pues, buenas noches, Kyoka. Espero que duermas bien. Tú también, Green. Kyoka durmió bien esa noche por primera vez desde la visita de Izuku, sin una sola pesadilla que pudiera recordar. Izuku había estado tan ansioso por volver a la OA, al campus y poder ver a Kyoka una vez más, que no había considerado particularmente lo que su madre podría tener que hacer esa misma mañana, o por qué tenía que prepararse y salir corriendo de casa incluso antes que él. A menudo tenía reuniones u otras obligaciones en el trabajo que requerían tal comportamiento. Que ella no se lo dijera era fuera de lo común, pero lo descartó diciendo que vivir lejos de casa en la escuela secundaria le hacía no pensar en decírselo. Se encontró con Kyoka en el tren rumbo a la Universidad de Alaska y estaba pasando una mañana agradable, charlando tranquilamente con ella mientras se acercaban a la escuela. Solo habían pasado unos días, pero volver a verla le provocó una oleada de emoción e incredulidad que no podía superar. Kyoka era su novia. De verdad quería salir con él. Le había llevado un tiempo darse cuenta de que habían empezado a tomarse de la mano en cuanto se conocieron. Era tan natural como respirar. Por supuesto, al llegar a la entrada de la UA y encontrar a su madre liderando a un pequeño grupo de padres en protesta con una considerable presencia mediática, toda esa amabilidad se le agrió un poco. La puerta principal de la UA estaba cerrada, con un puñado de estudiantes entrando por una de las puertas laterales más pequeñas. Parecían unas pocas docenas de padres, con al menos la misma cantidad de reporteros y camarógrafos reunidos alrededor de la entrada principal, sin bloquear el paso, pero sin duda haciéndose notar. La imagen de su madre de pie en una pequeña plataforma elevada, obviamente liderando a la multitud de alguna manera, dejó a Izuku paralizado. La mano de Kyoka no se separó de la suya, y mientras seguía su mirada, emitió un sonido de comprensión.
Un agarre más firme en su mano le recordó a Izuku dónde estaba exactamente, y que, aunque su madre hiciera lo imposible por asegurar su seguridad, aún tenía gente a su lado que creía en él. Kyoka era la más obvia, pero All Might, Uraraka, Onenuki, Yaoyorozu y Shoji también le vinieron a la mente de inmediato. Tras sentirse tan tranquilo, Izuku dejó que su mirada se perdiera entre la multitud mientras él y Kyoka seguían caminando hacia una de las puertas laterales. El señor y la señora Hir no estaban a la vista, pero vio a varios adultos que casi seguramente eran padres de otros alumnos de su clase. Una mujer con un traje elegante, que compartía el pelo claro y la piel de Onenuki, era casi con toda seguridad su madre. Una pareja que llevaba cruces bien visibles, probablemente eran los padres de Shiozaki. Un padre con una peculiaridad similar a la de un saltamontes, de género desconocido, parecía tener algún parentesco con Kamakiri. Sin embargo, cuando Izuku y Kyoka llegaron a la entrada de Oa, las puertas principales se estremecieron y comenzaron a abrirse. Su madre pareció momentáneamente sorprendida por esto, interrumpiendo su discurso a los padres reunidos para girarse y observar con ellos la enorme barrera que se hundía en el suelo. Incluso retrocedió y bajó de su plataforma, dejando paso a lo que fuera que se acercara. Tras la puerta se encontraba All Might en todo su esplendor, sin la compañía de ningún otro profesor, ni siquiera del director Nezu. No llevaba uno de sus muchos disfraces, sino un elegante traje azul oscuro de raya diplomática con una corbata roja brillante. Los padres reunidos guardaron silencio al ver al hombre, aunque los medios aprovecharon la oportunidad para plantear sus propias preguntas. Al parecer, seguían sintiéndose ofendidos por no haber recibido respuestas la semana anterior. Sin embargo, independientemente de la opinión de los medios, incluso ellos guardaron silencio cuando All Might se puso de pie en la plataforma que ocupaba su madre y levantó las manos para pedir silencio. Izuku no estaba seguro de si era por respeto o por el deseo de capturar cada palabra de All Might, pero el resultado final fue el mismo. Cuando el héroe habló, no lo hizo con su típica voz profunda y resonante que solía usar en las entrevistas, sino con la voz más normal que usaba para consolar a las víctimas lejos de la cámara. Quiero agradecerles a todos por venir esta mañana. Es sumamente alentador que nuestros estudiantes tengan padres tan dedicados al bienestar de sus hijos. Todos y cada uno de ustedes pueden estar orgullosos de sí mismos y de sus hijos. Izuku se detuvo a escuchar a su mentor hablar con el grupo de padres reunidos, curioso por saber cómo planeaba calmar la situación. Afortunadamente, Kyoka se detuvo con él, aparentemente con la misma curiosidad por ver cómo se desarrollaba la situación. Quisiera aprovechar este momento para disculparme sinceramente con todos ustedes por la preocupación y el sufrimiento que debieron haber sufrido a raíz del incidente de la Uso. Los villanos estaban allí expresamente por mí, y les fallé doblemente a mis alumnos, sus hijos, al no estar en el campus ese día. Les pido disculpas de todo corazón. All Might hizo una reverencia a la multitud que tenía delante mientras hablaba. Una disculpa directa y una aceptación de culpa por parte del héroe número 1 no era lo que Izuku esperaba. Tampoco era lo que ninguno de los padres esperaba, considerando la cantidad de personas con la boca abierta y miradas de incredulidad. Primero, la única razón por la que los niños corrían peligro era porque los villanos esperaban usar su sufrimiento para hacerme salir, asumiendo correctamente que vendría lo antes posible en cuanto supiera lo que estaba sucediendo. Si hubiera estado presente desde el principio, este peligro nunca habría llegado a sus hijos. En segundo lugar, si hubiera estado presente desde el principio, habría podido enfrentarme y derrotar a los villanos más peligrosos desde el principio, no después de casi 10 minutos donde pudieron descontrolarse. Nuestros otros profesores, Eraseread y Tirten, así como Aux, que afortunadamente estaban cerca, lograron detener a los villanos el tiempo suficiente para que yo llegara, y les estaré eternamente agradecido por su valentía y habilidad, que ayudaron a asegurar que los villanos finalmente fracasaran. Si bien era cierto que los tres habían sido esenciales para mantenerlos a salvo, Izuku habría resaltado aún más la contribución de Eraseread. El hombre se lanzó a una situación de combate extremadamente desfavorable sin ninguna esperanza de apoyo ni refuerzos, y resistió mucho más de lo que se esperaba.
Izuku no estaba particularmente contento con la forma en que el hombre actuó como profesor, pero como héroe, dejó poco que desear. No tengo excusa para no estar presente, pero sí tengo una razón. Hubo diversos asuntos relacionados con el HPSC en la sede de mi agencia en la Torre MIG que requerían mi presencia personal. Esperaba que lo que se me exigía en Tokio no interfiriera en absoluto con mi enseñanza ni con mis deberes heroicos aquí en Musutafu. Me equivoqué. Eso provocó una pequeña exclamación de asombro entre la multitud. All Might se había esforzado tanto por cultivar un aura de infalibilidad que incluso esta admisión de fracaso se consideró impactante. No intentaré fingir lo contrario. Mantener una presencia en Tokio mientras vivo y trabajo aquí en Musutafu es insostenible, y el incidente de la USG lo ha puesto de manifiesto. Por lo tanto, suspenderé la mayor parte del trabajo de mi agencia en la Torre MIG y trasladaré el resto aquí, a Musutafu. El director Nezu ha tenido la amabilidad de proporcionarme un edificio en el campus para que mi agencia se traslade allí y pueda seguir trabajando tanto en mi docencia como en mi heroísmo desde aquí. All Might hizo una breve pausa para que esta declaración se asimilara, y comenzaron a surgir murmullos entre la multitud. Sin embargo, fue solo una breve pausa, mientras continuaba, ahora más alto, más cerca de su habitual presencia grandilocuente. Pero no se preocupen, MIG Tower no se quedará vacía. Me enorgullece anunciar que, además de formar a la próxima generación de héroes aquí en la UA, también apoyaré a la próxima generación de agencias de héroes en Tokio. Planeo ofrecer gratuitamente el uso de MIG Tower y el talento de mi equipo altamente experimentado y profesional a los héroes emergentes y sus agencias para ayudarlos a encontrar su lugar en el mundo sin tener que complicarse con la burocracia. Ya hice mi primera oferta a la agencia de los Lurkers. Quizás los conozcan mejor individualmente como Kamui Woods y Edgesot, dos jóvenes y prometedores héroes que planean trabajar juntos para aumentar su eficiencia. Esta mañana, han aceptado mi oferta. Espero con interés a las otras agencias de héroes jóvenes y prometedores a las que pueda apoyar de esta manera. Ahora, por desgracia, tengo que preparar una clase y enseñar a mis alumnos. Espero que acepten mis humildes disculpas y créanme que nada de esto volverá a ocurrir mientras yo esté aquí. Gracias. El hombre regresó a la escuela sin mirar atrás, al público que había dejado atrás. Y así, All Might redirigió a los medios hacia una historia aún más novedosa y emocionante. Izuku vio a un puñado de ellos corriendo y hablando frenéticamente por sus celulares, esperando que su cadena fuera la primera en revelar la noticia. La reacción de los padres fue mucho más moderada. La mayoría parecían alentados por la promesa de mayor atención del héroe número 1. La mayoría. Su madre, por otro lado, parecía desgarrada, e Izuku estaba seguro de saber por qué. Sí, tener a All Might en el campus casi garantizaba que no habría otro ataque villano en la escuela. Sin embargo, esa nunca había sido la verdadera preocupación de su madre. Le preocupaba el entrenamiento diario y las realidades de ser un héroe, las lesiones que conllevaba un trabajo tan peligroso. Izuku sintió un movimiento a su lado y vio a Kyoka mirándola también, con una expresión de decepción en el rostro mientras suspiraba y negaba levemente con la cabeza. Entremos, Green. Si llegamos tarde, tendrás que rendirle cuentas a Aizawa, y apuesto a que es peor que tu madre. Izuku no pudo evitar reírse de la verdad de esa declaración y se dejó llevar por Kyoka al campus, listo para continuar su entrenamiento para convertirse en un héroe. La serendipia no solía sonreírle a Nezu, aunque solo fuera porque siempre estaba buscando oportunidades para cambiar los acontecimientos a su favor. Por definición, la serendipia solo ocurría por casualidad, de forma inesperada y sin planificar. A Nezu no le gustaba dejar mucho, si es que dejaba algo, al azar, y rara vez se sorprendía en su propio campus. Sin embargo, dada la cantidad de atención que había dedicado a asegurar el campus contra las peculiaridades de la disformidad y a determinar la procedencia de los Nomu con múltiples peculiaridades de la USG, había dejado pasar algunas cosas. Por ejemplo, la asamblea de padres reunida en su puerta esa mañana había sido una sorpresa. Sabía que habría un grupo de reporteros y periodistas llamando a la puerta el primer día de clases tras el incidente de la USG, y lo habría hecho incluso sin que sus fuentes en los medios le avisaran.
Las preocupaciones de los padres de la clase de héroes de primer año también estaban en su radar, tras haber escuchado solo de Endeavor varias veces durante el fin de semana. Incluso si los rumores sobre lo que le había sucedido al hijo mayor del héroe eran falsos, él conocía mejor que nadie los peligros asociados con el entrenamiento para ser un héroe. Afortunadamente, el hecho de que este fuera el primer ataque de un villano contra la UA durante toda la gestión de Nezu como director, y las mejoras inmediatas de seguridad que el HPSC había implementado, fueron suficientes para apaciguar al hombre. Sin embargo, Nezu sabía que muchos otros padres no se consolarían tan fácilmente. Sin embargo, su presencia ante los medios, que amplificaba sus preocupaciones, fue un acontecimiento inesperado. No había previsto que ninguno de los padres de sus alumnos este año, aparte de los Yaoyorozu, pero ese no era su estilo, hubiera tenido la astucia de usar el reciente ataque y la consiguiente presencia mediática para reforzar su caso. Quizás debería haber esperado que Inko Midoriya lo hubiera deducido, dada la agudeza mental de su hijo, pero no lo hizo. All Might no habría estado presente para calmar la situación de no ser por la reunión improvisada que había programado con All Might y el detective Tsukauchi a primera hora de la mañana. La reunión se había organizado a última hora para hablar del alarmante descubrimiento de múltiples factores de don en el ADN de los dos gnomos fallecidos y el capturado. Desafortunadamente, este descubrimiento respaldó las descabelladas afirmaciones de Tomura Shigaraki sobre que los Nomus estaban diseñados para matar a All Might al portar múltiples dons. Los tres llegaron a la inevitable conclusión de que All for One estaba involucrado de alguna manera en este ataque. Ya sea directamente, insinuando que había sobrevivido al ataque final de All Might años atrás, o indirectamente, insinuando que alguien nuevo había encontrado su trabajo y planeaba reemplazarlo. Ninguna de las conclusiones fue particularmente tranquilizadora. All Might y Tsukauchi estaban discutiendo quién debía saber sobre la posible amenaza cuando la protesta comenzó a intensificarse afuera. Para cuando decidieron a quién informar, al menos según Nezu, sobre Izuku Midoriya y el personal de la UA, la manifestación había alcanzado una magnitud tal que era preocupante. Todo esto llevó a la fortuita decisión de Toshinori de salir a hablar con la multitud reunida. No era la primera opción de Nezu, ni mucho menos, pero superó con creces las expectativas del director. La decisión de All Might de mudarse permanentemente a Musutafu llevaba semanas gestándose, pero el anuncio llegó en el momento justo. El detective Tsukauchi también se vio fuera mientras el director Nezu se preparaba para su siguiente reunión. El director Katasio del HPSC quería hablar sobre mejoras en la seguridad escolar antes del festival deportivo. Claro que Nezu quería cancelar el festival deportivo por completo, pero el presidente Fujiwara le había dejado claro que eso no sucedería. La presencia de los padres afuera, sumada a la atención mediática que casualmente se centraba en ellos, delataba el trabajo del director O. ¿Y acaso Nezu no estaba ansioso por usar las obras de ese hombre en su contra? Con esta última estratagema, algunos de los acontecimientos relacionados con la USG empezaron a cobrar sentido. En concreto, la presencia de Aux. El héroe número 3 tenía la costumbre de desafiar el control de la comisión sobre él, razón por la que, según le habían dicho a Nezu, estaba en Musutafu en lugar de Tokio el día del ataque. Incluso antes de hoy, eso le había parecido improbable, pero no había tenido tiempo de pensarlo. Ahora era completamente ridículo. La relación entre Katasio y Aux no era muy conocida fuera de los círculos de la comisión, pero Nezu se aseguró de saber quién era el director de educación y entrenamiento. A pesar de lo que les gustaba creer, había muy pocas personas en la comisión capaces de obligar a Aux a obedecer. El director era uno de ellos. Nezu estaba ahora seguro de que la insistencia del director en la presencia de All Might en Tokio el mismo día que la de Aux en Musutafu y un ataque a la USG, seguido de un intento de polémica mediática sobre la seguridad estudiantil justo antes de una reunión con Nezu, no era una coincidencia. Katasio intentaba manipular los acontecimientos para asegurar una mejor posición negociadora. Incluso podría haber funcionado si Aux hubiera tenido más éxito, si los estudiantes hubieran tenido menos capacidad de defensa, si All Might no hubiera llegado a la USG cuando él había calmado la situación exterior.
Sin embargo, Nezu tenía una buena idea de los objetivos de O y de cómo manipularlos para beneficio de la OA. No permitiría que sus estudiantes se contagiaran de la misma visión tóxica del heroísmo que parecía prevalecer en el HPSC. Un vistazo a la cámara de seguridad de uno de sus monitores mostró que el director O se acercaba a su oficina justo ahora, tras haber ignorado a la secretaria de Nezu que estaba afuera. Un toque en el teclado y las puertas de su oficina se abrieron de par en par justo antes de que el hombre pudiera llamar. Un juego insignificante, pero Nezu lo disfrutaba aún más con aquellos que se creían demasiado importantes como para dignarse siquiera honrar a su secretaria con su presencia. Nezu obsequió al director O con una de sus sonrisas más depredadoras, una que solía desconcertar a sus empleados cada vez que la usaba. Sin embargo, nunca supo del todo por qué. Era una sonrisa perfectamente normal para cualquier superdepredador, una categoría que sin duda incluía a los humanos. Sin embargo, su efectividad era innegable. Hola, director O. Tenía muchas ganas de la reunión. Por favor, comencemos. Las puertas estaban programadas para cerrarse justo cuando Nezu terminara de hablar. El nerviosismo apenas disimulado en el rostro del director lo alegró muchísimo. El director Katasio llegaba tarde, como solía ocurrir. A veces, Takako Fujiwara se preguntaba exactamente cómo había conseguido su puesto. Era un operador político promedio en el mejor de los casos, aunque estaba más que dispuesto a sacrificar la moralidad en favor de la practicidad y la conveniencia. Aparentemente, eso fue suficiente para llegar al nivel de director del HPSC. Recordando los años transcurridos, O tenía la costumbre de correr grandes riesgos políticos y nunca había fallado realmente en ninguno. Tal vez esa era señal de un sentido político más astuto del que ella le atribuía, pero a Takako le parecía más probable una señal de suerte excepcional. Un día esa suerte se acabaría, y esperaba no verse involucrada en las consecuencias cuando eso sucediera. Más bien, Takako estaba bastante seguro de que su suerte se había agotado y se preguntaba si habría alguna manera de salvar la situación. El hombre no había dicho nada explícito, pero era obvio para cualquiera que lo viera que sabía del ataque a la OA de antemano e intentó aprovecharse de ello con AUX. Por supuesto, todo terminó en desastre, pues AUX requirió una cirugía de emergencia asistida por un don para reparar su columna vertebral destrozada y recuperar algo de movilidad, y All Might recibió el crédito por la salvación, a pesar de haber estado en Tokio literalmente cuando comenzó el ataque. Las justificaciones de la presencia de All Might en Tokio no se habían filtrado a los medios antes de que él mismo las presentara como una razón o una excusa, por supuesto, de por qué no estaba presente en primer lugar. Los AUX se recuperarían físicamente, y con bastante rapidez gracias a las peculiaridades especializadas utilizadas. Además, su ayuda probablemente fue la razón por la que ninguno de los estudiantes sufrió más de lo que ya había sufrido, pero no pintaba un panorama fantástico de la competencia de la HPSC si el héroe de mayor rango y más estrechamente vinculado a la comisión no lograba resolver un ataque de esta magnitud. Más allá de eso, el hecho de que la propia comisión hubiera sido la razón por la que All Might no hubiera estado presente solo los lastraría de cara al futuro. El traslado de la sede oficial de la agencia All Might de Tokio a Musutafu fue solo otra señal de que el hombre estaba dando más importancia pública a su relación con OA y menos a su relación con la comisión. No tendría consecuencias inmediatas, pero las consecuencias a largo plazo podrían ser realmente perniciosas. Ofrecer la Torre MIG como terreno gratuito a héroes cuidadosamente seleccionados fue solo la guinda del pastel que el director O había preparado, ya que insinuaba que All Might finalmente se daba cuenta del poder cultural que poseía y comenzaba a usarlo. Takako debería haber sabido que dejar que All Might interactuara demasiado con el director Nezu solo podría terminar mal para la comisión. Lo único que le impidió cortar de inmediato toda relación con el director fue que, al parecer, los medios aún no habían captado el subtexto de la presencia de AUX en Musutafu, y lo consideraron una feliz coincidencia. Si hubiera existido siquiera el rumor de que alguien en la comisión sabía que el ataque iba a ocurrir y no alertó a la OA, el hombre habría sido el sacrificio para demostrar a los medios que se tomaban el asunto en serio.
Aunque eso inevitablemente habría planteado la pregunta de por qué el director de Educación y Capacitación fue el culpable de este ataque, lo que a su vez suscitaría otras preguntas desagradables. Takako suspiró y se frotó las sienes para calmar el dolor de cabeza. Este hombre le estaba causando un sinfín de problemas. Y, para colmo, se estaba retrasando cada vez más. Como si la frustración lo hubiera convocado, no aprovechó la oportunidad para entrar con paso decidido en su oficina, indiferente a la irritación de su jefe. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro al saludar a Takako, y ella tuvo que contenerse para no llamarlo idiota en ese instante. Buenas tardes, señora presidenta. Disculpe mi tardanza, pero estaba terminando mis negociaciones con el director Nezu. Creo que estará satisfecha con los resultados. La voz del hombre era más aceitosa de lo normal, con una gruesa capa de obsequiosidad sobre su habitual tono ligeramente nasal. Takako lo miró con recelo. Explícame. Si notó su tono, no lo demostró. Logré que Nezu aceptara que los asesores del HPSC en el campus de la UA hablaran directamente con los estudiantes. El presidente Fujiwara abrió mucho los ojos. Era un gran logro, algo que llevaban años intentando conseguir. ¿Qué había cedido a cambio? ¿Cuáles eran las limitaciones? ¿Dónde estaba la trampa? Porque Nezu estaba en mejor posición para negociar ahora que en docenas de otras ocasiones, había rechazado a los asesores del HPSC. Detalles. Actualmente, los estudiantes de la UA determinan sus propios programas de entrenamiento para el festival deportivo. Logré convencer a Nezu de que aceptara un asesor de comisión cada año para proporcionar estructura y orientación para un entrenamiento autodirigido seguro y eficaz. La justificación de relaciones públicas para la presencia de los asesores se le escapó fácilmente de la boca. En cuanto a estas cosas, realmente no era una mala idea a primera vista. Dejar a los estudiantes de primer año de preparatoria a su suerte durante 2 semanas era simplemente una mala pedagogía, especialmente para algo tan importante como el festival deportivo. Sin embargo, todo esto planteó una pregunta importante. ¿Aceptó organizar el festival incluso después del reciente ataque? Le dije que no era negociable, pero aún así esperaba que se opusiera firmemente. El director hizo una mueca ante la declaración. Lo decía, diciendo que le preocupaba la seguridad. No sé a qué viene tanto alboroto, dado que suele haber tantos héroes entre el público, pero acordamos subsidiar un aumento de seguridad este año. Claro que no entendería la necesidad de aumentar la seguridad. También fue notable su disposición a dejar que, precisamente Nezu, controlara la composición de la seguridad adicional. ¿Cuánto? Mejor ir directo al grano. Y debía ser bastante desagradable, ya que el director se sentía claramente incómodo con este giro de la conversación. ¿Cuánto, director? Un aumento de 5 veces en la presencia de héroes y policías. Ahí estaba. El Festival Deportivo de la UA ya representaba una parte significativa del presupuesto educativo general del HPSC, incluso considerando lo que ganaban con los contratos de transmisión. Un aumento tan grande en los costos de seguridad sería realmente costoso. Si tuviéramos el presupuesto para esto, que no lo tenemos y proviene de tu departamento, ¿de verdad creías que sería buena idea dejar que Nezu tuviera total libertad con los héroes a cargo de la seguridad? Sería muy diferente si pudiéramos tener a nuestros héroes preferidos en el campus, además de tus asesores. Creí que este era un costo aceptable para traer asesores al campus. Ahora que ya estamos en el mercado, por así decirlo, podremos expandir nuestro programa de asesoría en el futuro y empezar a mejorar realmente la cultura en la UA. Será mucho más difícil sacarlos del campus de nuevo que traerlos allí en primer lugar. Una vez más, el director corría un riesgo enorme. Pero Takako tuvo que admitir que veía el potencial. No era su estilo, pero le había funcionado al hombre que tenía delante durante años. Y era cierto que él fue el primero en penetrar la fortaleza de Nezu, aunque fuera mínimamente. Eso tenía que contar. De todas formas, hacía tiempo que había aprendido a no dudar jamás del poder de la inercia. Una vez que algo empezaba, era muchísimo más difícil detenerlo. Por ahora, podría ser solo asesores del festival deportivo, pero sin duda podría convertirse en algo mucho más grande. Muy bien, director. Veremos cómo avanzan sus planes.
El director parecía comprender la amenaza tácita de que, si este plan salía mal, perdería su trabajo muy pronto. Takako aún no sabía exactamente por qué Nezu había aceptado a estos asesores, y eso la preocupaba. Sin embargo, confiaba en que esa misma inercia ayudaría a la comisión a superar cualquier contratiempo temporal de O, a pesar de lo que la rata pudiera estar planeando. En definitiva, le parecía un riesgo razonable. Si funcionaba, solo habría ventajas. Si no, el director cargaría con las consecuencias. Esta había sido una mañana extraña para Ochako, como mínimo. No era raro que sus padres salieran antes que ella, sobre todo ahora que habían conseguido varios contratos de HPSC con la promesa de más en camino. Sin embargo, rara vez tenían motivos para salir tan temprano como Ochako tuvo que hacerlo hoy para volver a Musutafu a la escuela. Su ausencia no la había molestado hasta que llegó a la UA, con un poco de retraso, solo para ver a sus padres escabullirse de los restos de una manifestación con un aspecto bastante conflictuado. Fue más tarde, ya dentro de la UA y camino a su aula, que se enteró de lo sucedido. Una reunión de padres preocupados acompañados por medios de comunicación de todo el país, finalmente dispersada por la aparición de Olmigut, quien aceptó la responsabilidad del incidente de la USO. Eso aún no explicaba del todo por qué sus padres habían estado allí. Le habían dicho que la madre de Midoriya había llamado después de la USG para ver si otros padres compartían sus mismas preocupaciones sobre los peligros del entrenamiento de héroes. Afortunadamente, sus padres le habían expresado su plena confianza en los métodos y la seguridad de la UA, aunque sí estaban en esta demostración, quizás no estaban tan seguros como se habían hecho pasar. Sin embargo, Ochako no tenía tiempo para pensar en el asunto ahora mismo, ya que corría por los pasillos de la UA para no llegar tarde. Con un último impulso, logró colarse en el aula de uno, y sentarse segundos antes de que sonara el timbre. Un rápido vistazo al aula mostró que todos sus compañeros habían regresado y estaban sanos, y rápidamente surgieron conversaciones discretas sobre quién sería su profesor, considerando las graves lesiones de Aizawa en la USO. Esa pregunta pronto resultó irrelevante, pues la puerta se abrió de nuevo y su tutor entró arrastrando los pies, con el rostro completamente tapado por las vendas. Toda conversación se interrumpió al instante, ya que todas las miradas se dirigieron a su profesor herido. Al final, fue Mina la primera en romper el silencio, antes incluso de que Aizawa llegara al podio. «Sensei, ¿estás bien? Deberías venir hoy. Mi bienestar es irrelevante». Ochako no era la única que parecía querer objetar, pero se lo pensó mejor. Solo había pasado una semana, pero ya había aprendido que Aizawa no era de los que se llevan bien con las contradicciones. «Tengo varios anuncios hoy y quería asegurarme de estar presente para darlos». Los anuncios al comienzo de la clase habían sido generalmente estresantes antes de hoy, y Ochako vio que varios de sus compañeros comenzaban a ponerse tensos por la anticipación. Primero, y lo más importante, quisiera ofrecerles a todos y cada uno de ustedes una sincera disculpa. Es nuestra responsabilidad aquí en la UA mantenerlos seguros durante sus estudios de preparatoria. Eso no sucedió la semana pasada en la USG y estamos tomando todas las medidas posibles para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Aunque inesperada, Ochako agradeció mucho la disculpa y se relajó un poco. Todavía no era agradable pensar en la USG y el peligro que había corrido debido al Nomu, pero saber que la UA estaba haciendo lo necesario para evitar que se repitiera era alentador. Sin embargo, no creas que eso significa que tu lucha ha terminado y la tensión en los hombros de Ochako regresó rápidamente. A pesar del ataque a la USG, las autoridades han decidido que debemos seguir celebrando el festival deportivo con normalidad. Aizawa levantó una mano para adelantarse a las inevitables discusiones sobre la seguridad de esta decisión. Hemos quintuplicado el presupuesto para seguridad, incorporando héroes adicionales, una fuerza policial significativamente mayor, así como otras mejoras confidenciales. Además, hemos estado trabajando con un especialista en don antiteletransportación para asegurarnos de que su Warper no pueda traerlos al campus. Créeme cuando te digo que la UA será el lugar menos probable en Japón para un ataque villano. Ochako no lo creía del todo.
Le parecía que un lugar como el Tártaro tenía menos probabilidades de ser atacado, pero eso era hilar fino en este momento. Sin embargo, mientras Aizawa se disponía a informar a Hir que realizaría el juramento de los atletas como primera finalista, Ochako sintió que una nueva emoción se despertaba en su interior. El festival deportivo era el primer paso para convertirse en una heroína, una forma de presentarse ante sus compañeros y ante el mundo como una heroína prometedora. Para conseguir unas buenas prácticas iniciales, algo que, en esencia, solo estaba disponible para los estudiantes de la OA, tendría que dar lo mejor de sí en el festival. La perspectiva de competir, de luchar, encendió una llama de determinación en su interior. Ochako ya no sentía la necesidad de convertirse en una heroína exitosa por el bien de sus padres, sino por su propio bien, para ser la mejor heroína posible, y este sería su primer paso. Ochako parpadeó un par de veces, dándose cuenta de que había ignorado a Aizawa por un momento y se había perdido en su meditación sobre la competencia. A su izquierda, Koga parecía alejarse un poco de ella, mirándola de vez en cuando para ver si seguía emitiendo el mismo aura aterradora de antes. Sintió que se le encendían las mejillas ante la atención y volvió a centrar su atención en la profesora. Generalmente, al prepararse para el festival deportivo, los estudiantes de heroísmo reciben clases de heroísmo para entrenar y prepararse por su cuenta. Sin embargo, como parte de la seguridad estudiantil durante el festival, el HPSC ha enviado a un asesor para brindar sugerencias y asegurar que sus preparativos sean seguros y efectivos. Las palabras, obviamente, le resultaron amargas a Aizawa. Si bien Ochako no estaba del todo segura de la pedagogía de dejar que los estudiantes de primer año de preparatoria decidieran su propio entrenamiento durante 2 semanas, era igualmente obvio que este asesor del HPSC probablemente no sería su mejor opción para obtener sugerencias. Quizás Midoriya tuviera más ideas, como las que tuvo durante sus preparativos para la UNA. Quisiera enfatizar que solo pueden ofrecer sugerencias. Tienen absoluta libertad para determinar sus propios planes de entrenamiento, independientemente de lo que diga este asesor. Estará disponible durante las clases de heroicidad de hoy y mañana para una discusión inicial. Todos deben tener una reunión con él. Cualquier otra cosa que no sea eso es su prerrogativa. La expresión de Aizawa dejó claro que no estaría de acuerdo con dicha prerrogativa si eso implicaba que buscaran más información sobre este asesor. Finalmente, debido al ataque a la USJ la semana pasada, les exigimos a todos que asistan al menos a una sesión de terapia con nuestro terapeuta escolar, o un doc. Varios estudiantes intentaron hablar en ese momento, pero Aizawa volvió a silenciar la sala con un destello de su don. La USJ fue una experiencia excepcionalmente traumática y estresante para todos los presentes. No hay que avergonzarse de admitirlo, y no hay que avergonzarse de asistir a terapia. Si de verdad no sufren mental ni emocionalmente por el ataque, una sola sesión será suficiente. Aquellos que presenciaron una acción más directa, su mirada se movió brevemente entre Mina, Midoriya, Todoroki y un puñado de estudiantes más rápido de lo que Ochako pudo seguir. Probablemente necesiten más tiempo de nuevo. Sus compañeros empezaron a hablar al mismo tiempo, y su profesora lo permitió un poco más esta vez. Ochako no entendía las palabras de nadie en el lío y se encontró observando a algunos de sus compañeros que no hablaban. Todoroki, en particular, se había tensado considerablemente al oír la primera mención de la terapia, y su tensión no hacía más que aumentar a medida que Aizawa seguía hablando. Sabía que había experimentado un agotamiento severo por sus peculiaridades en la USJ, pero no estaba segura de por qué la terapia le causaba tanta incomodidad. Le pareció una buena idea. Enfrentarse a la muerte el tercer día de instituto no era algo que pudiera aceptar durante el fin de semana. Finalmente, Eraserhead volvió a mostrar su peculiaridad para calmar a la clase. Solo un pequeño e imprudente puñado de profesionales se libra de la terapia. No importa en qué etapa de heroísmo te encuentres, te encontrarás con eventos muy estresantes y traumáticos que es mejor abordar con un profesional capacitado. Yo mismo tengo una cita fija cada 2 semanas con mi propio terapeuta. Créanme cuando les digo que estas reuniones son tan importantes para aprender a ser un héroe como cualquier otro tema que tratemos en clase. Dicho esto, su tutor se acurrucó en su saco de dormir y se echó a dormir en el suelo. Su argumento sobre la terapia era válido.
Mientras miraba la espalda de Todoroki, aún tenso por la ansiedad, esperaba que todos sus compañeros hicieran caso a las palabras de su tutor. Después de la ola de anuncios al principio del día, había sido difícil prestar atención en clase durante el resto de la mañana. Yosetsu siempre había tenido problemas para prestar atención en la clase de ectoplasma, aunque solo fuera porque ya había aprendido todo el material por sí mismo. El entrenamiento de Yagi le había demostrado cuánto podía ganar con una comprensión aplicada de la física y la ingeniería estructural, todas las cuales requerían cálculo como prerequisito finalmente. Sin embargo, las clases de la mañana habían terminado y tenían tiempo libre para almorzar. Dado que la tarde del lunes solía dedicarse a su clase de heroísmo, que había sido sustituida por entrenamiento gratuito, en principio tenían el resto del día libre. Yosetsu, sin embargo, quería adelantar la planificación de su entrenamiento, aunque su reunión con el asesor del HPSC no era hasta mañana. Teniendo en cuenta los comentarios generales de sus padres sobre el HPSC y su cultura general, no esperaba recibir ninguna retroalimentación especialmente útil del asesor. Si bien sus padres estaban contentos con sus trabajos en la división de apoyo de la comisión, tenían fuertes desacuerdos con la cultura general que parecía impregnar las divisiones más directamente relacionadas con los héroes. Aunque nunca lo dirían en público. De todos modos, no importaba lo que dijera el asesor de HPSC, ya que Yosetsu ya sabía en qué quería trabajar más. Aumentar su capacidad de soldadura en cualquier momento. El incidente de la USG había demostrado que necesitaba aumentar drásticamente su capacidad de soldadura con su don si quería mantener la resistencia. Dado que el festival deportivo duraba un día entero, suponiendo que superara cada ronda, después de todo, no tenía sentido suponer que fallaría, necesitaría resistencia. Por supuesto, también mantendría su rutina de ejercicios y probablemente también se vería obligado a entrenar con Zen, pero esas no serían necesariamente su principal prioridad. Mientras sus otros compañeros hablaban en voz baja, o en voz alta, en algunos casos, como Asido y Tokage, Yosetsu simplemente se concentró en recoger sus cosas e ir a almorzar. Siempre era agradable llegar al comedor antes que la mayoría y disfrutar de unos minutos de relativa paz. Si hubiera esperado solo unos segundos más, habría escuchado a Shoji y Hiro informar a la clase sobre lo que les esperaba afuera. Sin embargo, no lo hizo, y por eso fue el primero de la clase en ver la multitud de estudiantes afuera de su aula. ¿Puedo ayudarles? Los estudiantes que estaban más cerca de la puerta se sobresaltaron un poco ante su pregunta. Seguramente no estaba siendo demasiado ruidoso ni intimidante, ¿verdad? Un chico rubio con una sonrisa insoportable empezó a abrirse paso entre la multitud hacia el frente. Le seguían un par de estudiantes. Uno con el pelo rubio similar, peinado hasta el exceso, y el otro con el pelo canoso y una mueca. La aclamada clase 1, por fin se digna mostrarse ante el resto de nosotros, humildes plebeyos. ¿Qué? Yosetsu estaba un poco perdido. ¿Quién era este imbécil y por qué sonaba como si se hubiera tragado un diccionario de sinónimos? Debo decir que no me impresiona. Cualquier miembro de nuestra clase 1, Bella se habría dado cuenta de que el resto de la escuela siente una curiosidad natural por la clase que sobrevivió al ataque de un villano en el campus. No me parece que ninguno de ustedes esté herido, así que no pudo haber sido tan grave. ¿Qué? Eso enfureció a Yosetsu. Recovery Girl había sido bastante explícita al decirle lo cerca que había estado de morir, y él sabía que no era el único. Con solo unas pequeñas diferencias en el desarrollo de las cosas, probablemente habría habido muertes en su clase, y probablemente muchas. Sin embargo, antes de que pudiera seguir hablando, otra voz resonó entre la multitud de estudiantes frente a ellos. Monoma, basta. La sonrisa petulante se borró del rostro del chico rubio al girarse para ver cómo la multitud se abría paso frente a un par de estudiantes altos, uno de pelo azul y otro con rasgos bestiales, ambos con expresión severa. Aoyama, Tetsu, deberían saberlo mejor antes de animarlo. Al acercarse, el chico de pelo azul hizo gestos bruscos y angulares con los brazos para enfatizar su regaño. Se giró para dirigirse también a la multitud. Y en cuanto a los demás, acosar a sus compañeros es de lo más indigno de los estudiantes de la UA.
Por favor, dispérsense y permítanles salir del aula y almorzar. La nutrición es fundamental para todos los estudiantes, sin importar el curso. Hubo un momento de silencio antes de que la multitud comenzara a dispersarse lentamente. Yosetsu no estaba del todo seguro de lo que acababa de presenciar, y una rápida mirada a sus compañeros detrás de él los mostró tan perplejos como él. El chico de cabello azul se dio la vuelta e hizo una profunda reverencia ante Yosetsu. Me disculpo por el comportamiento de mi compañero. Me llamo Tenya Irida y soy el delegado de la clase de Héroes 1B, de al lado. ¿Qué? Eso parecía ser lo único razonable que decir en ese momento. Ah, Irida, me alegra verte de nuevo. Yosetsu se alegró de que alguien más se acercara a él para hablar con los locos del pasillo, pero le sorprendió bastante que hubiera sido Midoriya. Supuso que Kamakiri habría estallado con los insultos, o que Tokage habría empezado a burlarse de ellos. Sin embargo, que los presidentes de clase se reunieran para aclarar las cosas parecía la mejor solución. Hola de nuevo, Midoriya. Me alegra ver que estás bien después del uso. Me disculpo una vez más por el comportamiento de Monoma, pero debo admitir que también me preocupa el bienestar de tu clase. Desafortunadamente, creo que Monoma está aquí más para buscar competidores para el festival deportivo que para cuidar tu salud. El chico en cuestión frunció el ceño y se marchó furioso, seguido de cerca por los dos estudiantes que lo acompañaban. De hecho, lo estaba pensando, Irida. ¿A tu clase le interesaría un entrenamiento interclasista? Tenemos total libertad para elegir cómo queremos entrenar, y sería más efectivo si entrenáramos en un grupo más grande. Una idea genial. Lo comentaré con mi clase y espero que podamos organizar algo en las próximas 2 semanas. Para entonces, la multitud de estudiantes se había dispersado por completo, y solo Ida y su bestial compañero quedaban bloqueando la puerta. Yosetsu los esquivó y se dirigió a la cafetería, algo decepcionado por haberse perdido un poco de tranquilidad hoy. Neito dejó su bandeja de almuerzo en la mesa con sus compañeros de clase con más fuerza de la que quizás era estrictamente necesaria. Aoyama le había reservado un asiento con el resto de su clase, varios de los cuales lo miraban expectantes, esperando escuchar exactamente qué había sucedido fuera del aula de 1A. Aparentemente, ni Aoyama ni Tetsu les habían dado ninguna pista sobre lo que había sucedido exactamente. Afortunadamente, Iida y Shishida aún no habían llegado, por lo que pudo preparar el escenario y evitar que sus compañeros se hicieran una idea equivocada. Los estudiantes de 1A no parecían demasiado preocupados por ser el centro de atención. En general, se mostraban amigables y acogedores, aunque un poco confundidos al principio. Desafortunadamente para todos los involucrados, Neito sabía muy bien que cuanta más exposición y cobertura mediática tuvieran al principio de sus carreras, especialmente siendo estudiantes de la UA, mejor posicionados estarían para sus futuras carreras. La clase 1 acababa de recibir un impulso muy temprano a su visibilidad, aunque a costa de un ataque francamente aterrador. Neito nunca lo admitiría en voz alta, pero estaba inmensamente agradecido de no haber pasado por semejante prueba. Ahora, sin embargo, su clase tenía que recuperar terreno. Neito siempre supo que sin un don llamativo, tendría que esforzarse más para destacar que otros de su clase, como Kaminari o Yanagi. Gran parte de su personalidad se vio afectada simplemente para atraer más atención, incluso a diario, pero eso no era nada comparado con la atención mediática que toda su clase podría obtener si tuviera un buen desempeño en el festival deportivo. La clase 1 ya había recibido dicha atención, y podían permitirse no obtener una buena clasificación en las próximas semanas. Eso no le hacía feliz a Neito, y prefería que sus carreras se definieran por sus habilidades y efectividad, no por medidas fugaces y fortuitas como la popularidad. Por desgracia, ese no era el mundo en el que vivían. Siempre le había parecido más fácil adaptarse al mundo en el que vivía que enfurecerse contra cosas que no cambiarían. En algunos de sus momentos de mayor introspección, Neito se preguntaba si esa filosofía estaba influenciada por su don, cómo debía ser flexible para poder usar cualquier don que tuviera a su disposición para copiar en cualquier momento. Se había distraído, y sus compañeros estaban ansiosos porque les contara sobre la clase 1A, hablando con entusiasmo entre ellos sobre cómo podrían ser.
Kaminari, Zero y Fukidashi hacían apuestas de broma sobre las peculiaridades de su clase hermana. Yanagi y Yasui escuchaban impasibles a Agakure y Komori divagar sobre cualquier cosa que se les ocurriera sobre la otra clase que pudiera ser linda. Kurohiro estaba soliloquiando sin nadie en particular sobre una batalla entre la oscuridad y la luz, y Tsuburaba y Mineta habían entrado en una discusión, por suerte, en susurros sobre cuántas chicas había en la otra clase. Por sus caras, Neito se alegró de no poder oír exactamente lo que decían. Incluso los miembros más callados de su clase, como Bondo Yojiro, obviamente esperaban que dijera algo. Neito se aclaró la garganta y la conversación se apagó cuando sus compañeros se volvieron hacia él. Su atención le provocó un breve escalofrío al comenzar a declamar. La clase 1A no parece comprender lo vulnerable que se han convertido. Sostuvo su copa de vino llena de jugo de uva en una mano y la agitó para que no se desvaneciera. Puede que tengan la atención del mundo por ahora, pero no tienen ni idea de cómo conservarla, lo que significa que nuestra clase, la evidentemente superior 1B, saldrá victoriosa en el festival deportivo. Neito levantó la copa de vino en alto frente a él, triunfante ante su declaración. Por alguna razón, no hubo vítores ni clamor general ante esta proclamación. El único de sus amigos que no lo miraba confundido era Oyama, quien simplemente seguía mordisqueando su comida como si Neito no hubiera dicho nada. Tras un momento en que sus compañeros lo miraron fijamente, parpadeando rápidamente confundidos, comenzaron las preguntas, todas confusas. ¿Hablaste siquiera con alguno de ellos? ¿El hijo de Endeavor no está en esa clase? Parecía que todavía estaban heridos por el uso. ¿Es cierto que uno de ellos tiene una peculiaridad zombie? ¿Cuántas chicas guapas había en la clase? Tienes que decírmelo. La voz penetrante de Mineta le clavó una punzada de irritación en el cráneo a Neito. Sin embargo, antes de que pudiera responder a alguna de las preguntas, Ida se acercó a la mesa y habló en voz alta ante todos los presentes, moviendo los brazos incluso más de lo normal para atraer su atención. Atención, clase 1B. El delegado de la clase 1A nos ha invitado a participar en un entrenamiento grupal dirigido por estudiantes para el festival deportivo. Planeo asistir y los animo a todos a que también lo hagan. Tras anunciarlo, Ida se ajustó las gafas y se dio la vuelta, retirándose a cenar con Shishida y Shoda. Se desató una media docena de conversaciones en la mesa del almuerzo frente a él, y Neito se enfureció. Justo entonces, Ida le arrebató la atención y propuso apoyar a la clase 1A. No necesitaban más apoyo. Ya habían recibido toda la atención extra que podían necesitar para su primer año. Aoyama tiró de su brazo y Neito se sentó a regañadientes y comenzó a picotear su comida. Amigo, no es momento de hacer pucheros. Neito no hizo pucheros, ni se enfurruñó, ni se desanimó. Se quedó pensativo. Me miró con el ceño fruncido. Y nada de eso era irrelevante, porque desde luego no lo estaba haciendo ahora. En cambio, decidió hablar de ello. Aoyama era quizás la única persona en el 1B que entendía la importancia de la percepción ajena. No puedo creer que Ida aceptara entrenar con la clase 1A. Regalaremos todas nuestras ventajas al entrar al festival. Es cierto que no sabían mucho sobre la clase 1A, pero Neito tenía planes para eso. Una de las muchas ventajas de tener su don era que tenía un conocimiento instintivo de los dones que copiaba. No lo suficiente como para decirle todo lo que se podía hacer con él, y ciertamente no lo suficiente como para otorgarle el mismo nivel de habilidad que alguien que había entrenado con él durante años, pero sí lo suficiente como para darles una gran ventaja en el festival. El plan de 1B era que Neito copiara tantos dones de 1A como fuera posible bajo la apariencia de entrenamiento de dones antes del festival para tener un plan para lidiar con ellos. Esa ventaja se desperdiciaría por completo si entrenaran con 1A. Quizás. Pero cuando dijo el señor Ida que teníamos que decirles todo lo que podíamos hacer, Neito se giró para mirar con los ojos entrecerrados a Aoyama, quien lucía una sonrisa decididamente siniestra. Podrían ir al festival suponiendo que solo pudieras copiar una peculiaridad, por ejemplo. Eso podría funcionar. Incluso podría ser mejor. Todos los planes de 1A para lidiar con sus peculiaridades serían inútiles.
dependiendo de cómo representaran sus peculiaridades, uno podría quedarse agarrado a un clavo ardiendo. Aoyama, eres brillante. Claro que sí, Monami. Aoyama resaltó su afirmación con un movimiento de pelo demasiado ensayado, mientras Neito se levantaba de su asiento una vez más para llamar la atención de sus compañeros. Tenían planes que tramar. Izuku se preguntó cuánto tiempo se prolongaría el silencio entre él y el asesor de HPSC, Taro Yamada. Mientras se explicaba, Yamada inicialmente había estado tomando notas, pero finalmente se fue apagando y simplemente observó a Izuku con el rostro impasible. Había resultado en una discusión excepcionalmente incómoda por alguna razón. El asesor, que se había reunido con sus otros compañeros, tuvo que ausentarse durante la cita de Izuku, lo que llevó a Yamada a tomar el relevo. Al principio, Izuku se sintió alentado por el intercambio. Todos los estudiantes que se habían reunido con el otro asesor habían regresado, como mínimo, decepcionados, y a menudo enfadados. Incluso Shoji, quien normalmente no se dejaba perturbar por nada, regresó furioso. Ahora, sin embargo, mientras el silencio entre ambos se prolongaba, Izuku solo podía contener la ansiedad por lo que pudiera surgir de esta reunión. Yamada había vuelto a tomar notas, aparentemente ignorándolo por completo. Esto le permitió observar al hombre y hacerse una idea del tipo de personas con las que, con suerte, algún día trabajaría. Taro Yamada era notable, aunque solo fuera porque no tenía nada de notable. Altura promedio, complexión promedio, cabello promedio, ojos promedio. A Izuku le costaría reconocerlo entre la multitud, incluso habiendo memorizado su rostro. Quizás ese era su don. ¿Cómo funcionaría? ¿Se basaría en la percepción? Izuku vería el verdadero rostro del hombre si lo miraba de reojo, o cuando no se percataba de su presencia. ¿Qué pasaría si era Seread usara su don con él? ¿O se trataba de algún tipo de mutación? Murmurar sobre la peculiaridad de un desconocido suele considerarse de mala educación, Midoriya. Izuku se sobresaltó ante las repentinas palabras de Yamada, aunque no había ardor tras ellas, y se reprendió por volver a murmurar. Era una costumbre que probablemente nunca podría abandonar. Lo siento, señor, y mi don es algo completamente diferente. Izuku tragó saliva. Había estado murmurando sobre la apariencia de un hombre y asumiendo que era un don. ¿Qué tan grosero podía ser? Ahora, hay muchas cosas que creo que debemos discutir sobre tu plan de entrenamiento. Izuku juró que podía oír las comillas en la voz del hombre, incluso si nunca levantaba la vista de sus notas. Pero primero, deberías prepararte para presentar el juramento de atleta al comienzo del festival de primer año. Eso no era lo que Izuku esperaba, señor. Creía que Kyoka sería la que proporcionaría la promesa. Si Yamada tenía alguna opinión sobre que Izuku llamara a Kyoka por su nombre de pila, no la demostró. Normalmente, lo sería. Sin embargo, este año es el primero en mucho tiempo en que la mejor puntuadora no es también una de las que más puntos de villano obtiene. Los puntos de rescate son pura invención de la UA. Izuku sintió un vuelco al ver a Yamada continuar con un tono monótono y apagado, sintiendo ya un resentimiento familiar crecer en su pecho. Si Hiro tuviera un don más, orientado al combate, o uno que no fuera tan evidente, estaríamos dispuestos a ignorarlo, a pesar de su estrepitosa falta de puntos de villano. Tú, en cambio, a pesar de obtener solo 42 puntos de villano, tienes un don mucho más apropiado para el público y quedaste segunda en el examen, perdiendo el primer puesto por un punto. ¿Qué sugieres? La respuesta era obvia, pero Izuku aún albergaba la esperanza de que Yamada tomara otro camino. Yamada finalmente levantó la vista de sus notas, e Izuku reprimió una mueca al cruzarse sus miradas. Debería ser obvio. Si Hiro toma la sabia decisión de no prestar la promesa, deberías estar listo para ocupar su lugar. Izuku no respondió de inmediato, sino que miró a Yamada. Si toma esa decisión por sí misma y sin coacción, lo haré yo. Pero conozco a Kyoka, señor, y no la dejaré de lado tan fácilmente, y menos por un razonamiento tan engañoso. Quizás no fuera la declaración más política, pero a Izuku no le importó mucho en ese momento. La insinuación de que Kyoka debería hacerse a un lado simplemente por no tener un don llamativo y comercializable era exasperante. Se entregó en cuerpo y alma a entrenar para la UA y había conseguido el primer puesto en el examen de admisión con justicia.
Vio las mejoras en su condición física a lo largo del entrenamiento y sabía con certeza que su don había evolucionado al menos igual en esos 10 meses. El hecho de que la comisión no quisiera reconocer la utilidad de los puntos de rescate también era profundamente inquietante. El heroísmo implicaba mucho más que derrotar a villanos en combate directo, por lo que parecía contradictorio limitar la admisión solo a quienes mejor podían destruir robots. Las habilidades de combate eran necesarias, cierto, pero siempre se podían enseñar o abordar sin peculiaridades. El silencio entre ambos se alargó hasta la incomodidad, pero Izuku no se dejó intimidar. Finalmente, fue Yamada quien rompió el contacto visual y el silencio. Siempre y cuando seas consciente de que podrías ser llamado. Ahora bien, tu plan de entrenamiento. Izuku dejó escapar el aliento que había estado conteniendo durante el improvisado intercambio de miradas. Esta era la razón nominal por la que el hombre estaba allí. Izuku esperaba, quizás ingenuamente, tener una filosofía de entrenamiento mejor que la del heroísmo. Dados los detalles particulares de tu don, las líneas generales son lógicas. El entrenamiento de fuerza es absolutamente necesario, al igual que el entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. También apruebo los pasos que estás dando para desarrollar tu don y encontrar exactamente lo que puedes acumular, pero te recomiendo hablar con un asesor de dones capacitado sobre el tema. Lo que me describiste fue especulativo e incompleto. Si el asesor te dice que no hay nada en ese sentido, deberías escucharlo y no perder el tiempo. Veo que ya tienes una cita para finales de esta semana. Bien. Izuku había sido intencionadamente vago al describir su deseo de entrenar con el don del tercer portador, sin querer revelar nada sobre el One for All. De haber sido posible, habría querido hablar con All Might sobre sus sueños con los portadores anteriores y la manifestación de otro don. Desafortunadamente, el hombre había estado completamente ocupado con las consecuencias de su repentino anuncio de mudarse de agencia de héroes y no había tenido tiempo para hablar durante el almuerzo. Afortunadamente, el concepto de Fajin era tan similar a su historia de portada sobre un don que acumulaba fuerza que no sorprendería a nadie desarrollarlo en esa dirección. Ya no esperaba con ansias el día en que desarrollara algunos de los dons de sus predecesores, como Látigo Negro. Si eso hubiera surgido de la nada, habría suscitado serias preguntas que no estaba seguro de poder resolver con palabras. Sin embargo, tal como estaban las cosas, era difícil planificar todo lo relacionado con One for All, teniendo solo a All Might para hablar del asunto. La opción obvia en la mente de Izuku era Kyoka. Como mínimo, no quería iniciar lo que esperaba que fuera una relación seria con ella sin ningún tipo de secreto. Izuku se propuso encontrar tiempo para hablar con All Might sobre eso y Fajin, y pronto. Sin embargo, se estremeció levemente mientras Yamada continuaba con su retroalimentación. Has hecho un punto importante en tu plan al discutir cómo incluir a otros en tu entrenamiento. Eso es peligroso. Izuku frunció el ceño. ¿Cómo podría ser peligroso? Yamada continuó como si respondiera a su pregunta tácita. Para el entrenamiento de fuerza, es aceptable solo por razones de seguridad, pero en cualquier otro tipo de entrenamiento que sugieras, realizarlo con otros les proporciona información sobre tu don, tu estilo de lucha y, sobre todo, tus debilidades. Una vez que te conviertas en un héroe hecho y derecho, deberás mantener esta información en secreto para que no caiga en manos de los villanos. Difundirla demasiado es bastante imprudente. Pero los héroes son figuras públicas. Literalmente, todo el mundo conoce a Endeavor, incluso sus supermovimientos. Parte de eso se debía simplemente a que el hombre desconocía el significado de la moderación y usaba su don al máximo en cada misión, fuera o no del todo apropiado. Pero nadie sabe con exactitud qué tan caliente, lejos o ancho puede llegar una quemadura de prominencia, excepto él y sus secuaces. Cuantos menos sepan esa información, más seguro. Pero eso no te preocupa ahora mismo. Deberías preocuparte por el festival deportivo. Todos los que entrenen contigo serán tus oponentes en el festival. Les estarías dando ventaja a todos. De nuevo, imprudente en el mejor de los casos, totalmente insensato en el peor. Sintiendo que seguir discutiendo sería una causa perdida, Izuku simplemente se sentó y esperó a que Yamada terminara sus comentarios.
Afortunadamente, sus comentarios sobre el peligro de entrenar en grupo fueron sus únicos puntos negativos sobre el plan de entrenamiento de Izuku, y la reunión terminó rápidamente. Si algo había consolidado en la mente de Izuku, era que sin duda entrenaría con tantos miembros de su clase como fuera posible, y también con el 1B si Ida lograba controlarlos. Quería demostrarle al HPSC lo mucho que podían lograr trabajando juntos. Una de las mejores cosas de la UA y de vivir en el campus era que las instalaciones de entrenamiento estaban abiertas en cualquier momento, excepto en el toque de queda. No era inusual encontrar a estudiantes héroes haciendo algún entrenamiento suplementario con pesas o de resistencia incluso un poco después del toque de queda, dependiendo de lo indulgente que decidiera ser su supervisor de dormitorio. Era significativamente menos común encontrar a 1 o 2 estudiantes héroes, casi siempre de segundo o tercer año, practicando sparring a altas horas de la noche, generalmente repasando técnicas de clase o practicando un nuevo movimiento que querían perfeccionar. Todo eso hacía que la presencia de Zen en el gimnasio Epsilon una hora antes del toque de queda, practicando sus golpes con Don en un muñeco de entrenamiento, fuera bastante inusual. Zen desconocía por completo quién usaba las instalaciones a altas horas de la noche. Solo sabía que estaba furioso y quería desquitarse con un muñeco de entrenamiento en lugar de con algo o alguien más frágil en los dormitorios. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba yo observando antes de hablar durante un descanso en la rutina de Zen. Entonces, ¿fue ese muñeco en particular el que te molestó, o solo los muñecos de entrenamiento en general? A pesar de sí mismo, Zen saltó ligeramente ante la voz inesperada y se giró para mirar a su amigo apoyado contra una pared cercana con una mirada fulminante. ¿Eso es lo mejor que se te ocurrió? Se le ocurrían varios chistes que habrían sido más duros. Te cuento que mi madre murió en un trágico accidente con un maniquí y te pido que respetes mi forma de afrontarlo. Ja, desearías que estuviera muerta. Podría decir que la quiero muerta, pero me conformaría con que me dejara en paz. En otro tiempo, Zen podría haber estado de acuerdo con la afirmación de yo. La desaparición de su madre tras la muerte de su padre le había traído momentos difíciles. Incluso ahora seguía sin tener nada que se pareciera a una buena relación con ella, pero se consolaba con el hecho de que al menos parecía intentarlo. Volvió a ponerse en contacto. Yo no cambió de posición desde donde estaba apoyado contra la pared, pero Zen captó una suavidad, una preocupación en sus ojos que no había estado allí antes. Sí, de hecho, ha estado llamando semanalmente. Pero no hubo ninguna llamada después del uso. Solo un mensaje de texto diciéndole que no se lesionara la próxima vez. La conversación de hoy fue peor de lo normal. Así que pensé en desquitarme con sus supuestos asesinos. Parece que lo estás haciendo de maravilla. Yo miró el muñeco de entrenamiento que Zen había estado usando. Un brazo colgaba suelto, donde uno de los golpes más fuertes de Zen había roto la estructura interna. En general, el muñeco estaba muy inclinado hacia un lado, desequilibrado también. ¿Quieres charlar? Zen resopló y negó con la cabeza. No se trata de ella. Nada nuevo, solo otra petición para que visite a Deika. Uno pensaría que si tuviera tantas ganas de verme, se tomaría un tiempo libre para visitarme. No lo creo. Te he oído hablar demasiado de ella como para pensarlo. Las palabras fueron pronunciadas con un tono serio, pero las comisuras de los labios de Yo se curvaron ante su propia broma y Zen no pudo evitar soltar una carcajada. Mírate, eres un comediante normal esta noche. Yo se apartó de la pared y se encogió de hombros mientras acortaba la distancia con Zen. Entonces, ¿qué pasa? Una mueca se dibujó en el rostro de Zen y le costó un poco suavizar sus rasgos. Ya estaba de mal humor después de hablar con el asesor de HPSC. Mi madre solo lo empeoró. ¿Qué te dijo? Tengo que reunirme con él mañana. La mitad de la clase que había podido hablar con el hombre esa tarde parecía estar igualmente disgustada con la conversación. Incluso Midori ya había regresado de su reunión con el ceño fruncido y un rastro de ira en la mirada. Dos cosas me sacaron de quicio, bueno, dos cosas importantes, y un montón de matices escalofriantes que sería más complicado de lo que valía intentar expresar con palabras.
Primero, dijo que probablemente tendría que hacer el juramento de atleta porque tenía la mayor cantidad de puntos de villano y porque iba a presionar a Jiren y Midoriya para que se negaran. Lo cual es una tontería. Ambos se ganaron sus puestos de buena fe, y cualquiera de los dos podría hacerlo mejor que yo. Sé en que soy bueno y en que no toda su habilidad para hablar en público había servido para sacar a Kamakiri de su caparazón, un poco. Zen se estremeció al pensar en cómo sería hacer el juramento de atleta. Probablemente terminaría con todo el primer año declarándole la guerra en venganza. Al menos, tú hablas mejor que yo. Zen resopló de nuevo antes de replicar. El maldito Koda habla mejor que tú. Duro, pero justo. Algo que Zen siempre apreció de yo fue su autoconciencia, y se esforzó por igualar su nivel de atención plena. Pero eso no es lo peor. Lo que más me cabreó fue cuando dijo que no debería entrenar con nadie más, y mucho menos con Kamakiri Asido, por alguna razón. Que debería pasarme las próximas 2 semanas entrenando solo para que nadie se enterara de mi estilo de lucha o algo así. ¿De verdad ese es el nivel de paranoia que tienen en la HPSC? Los padres de yo trabajaban para la comisión, aunque generalmente guardaban silencio con Zen sobre lo que ocurría a puerta cerrada. Sabía que eran un poco más abiertos con yo, siempre y cuando no se extendiera demasiado. Basándome en cómo hablan mis padres sobre la cultura de allí, de alguna manera no me sorprende. Eso tenía sentido, pero Zen estaba empezando a despotricar ahora. ¿Qué sentido tiene entrenar solo? Acabaré reforzando malos hábitos y perdiendo el tiempo. Si tú, Kamakiri, Kirishima, Asido o cualquiera conoce mejor mi estilo de lucha y eso les ayuda a ganar en el festival deportivo, se merecen esa maldita victoria. No quiero que la sorpresa me guíe. Eso solo funciona una vez, carajo. Una vez por persona. Yo dejó caer el comentario cuando Zen se detuvo a respirar hondo, interrumpiendo su discurso. Le lanzó una mirada fulminante a su amigo, quien simplemente lo ignoró. Gracias, el otro chico no se dio cuenta o no respondió al duro sarcasmo que emanaba de su voz. Cualquiera de las dos cosas era posible con él. De nada donde había estado. El comentario de yo lo había desbaratado por completo. En fin, no importaba, yo entendía lo que Zen intentaba decir. Sí, estaba un poco cabreado y luego llamó a mi madre. Mala combinación. Yo tarareó en señal de reconocimiento, pero por lo demás volvió a adoptar una de sus típicas poses pensativas. Zen sabía que no debía molestarlo mientras estaba sumido en sus pensamientos, así que comenzó una rutina de enfriamiento, tanto para relajarse después del entrenamiento como para calmarlo aún más. El toque de queda llegaría pronto, y necesitaba volver a los dormitorios y no estallar al llegar. Mientras Zen terminaba su tiempo de recuperación, yo finalmente habló. Tengo 2 sugerencias. Sería bueno. Yo casi nunca daba sugerencias, pero cuando las daba, solían ser directas, concisas y efectivas. Primero, ignora al asesor de HPSC y entrena con otros. Sé que Midoriya ha estado insistiendo en eso, ofreciéndose a ayudar a la gente con el entrenamiento de peculiaridades y cosas así. ¿En serio? Al parecer, él fue el analista que nos proporcionó los desgloses de nuestras peculiaridades durante el verano, así que ya hemos recibido sus consejos de entrenamiento. Vaya, eso hizo que algunas cosas encajaran perfectamente. Sus sugerencias los habían ayudado a él y a yo significativamente durante el verano. Si pudieran seguir trabajando con él durante el festival deportivo y después, quién sabe qué podrían acabar haciendo con sus peculiaridades, no me digas. Eso también estuvo bien. Bueno, ¿cuál es tu segunda sugerencia? La próxima vez que llame tu madre, contesta, mándala a la mierda y cuelga inmediatamente. Quizás podrías cambiar de número, por si acaso. Zen no pudo evitar soltar una carcajada, disipando así los últimos resabios de ira que aún le quedaban. Su amigo tenía razón en ambos puntos. Lo que el asesor del HPSC le había dado era solo eso, un consejo. Ignorarlo era su única prerrogativa. Lo mismo con ignorar a su madre. Hacía años que no se preocupaba por él. Podía intentar devolverle el favor. El volumen dentro del gimnasio Gamma era casi ensordecedor, ya que casi 3 docenas de estudiantes héroes de 2 clases practicaban sus donaciones a la vez.
Toda la clase 1A, excepto Todoroki, entrenaba junto con la mayoría de la clase 1B. Los de la clase 1A realizaban principalmente ejercicios sugeridos por Midoriya y Aoyorozu sin muchas quejas, especialmente después de que se mencionara la experiencia de Midoriya como analista. Un pequeño grupo de los de la clase 1B también había pedido sugerencias, pero la mayoría se había contentado con trabajar a su manera o con brindar apoyo a los de la clase 1A con poco beneficio para su propio entrenamiento. Husou, sin embargo, no oyó nada del alboroto anterior. Estaba ocupado entrenando con la enigmática chica rana de 1B, Tsu. Ella había sido una de las pocas miembros de su clase que buscaba activamente a Midoriya en busca de sugerencias y consejos durante el entrenamiento. Al parecer, Wall había explorado activamente y, en el proceso, le había proporcionado el análisis de Midoriya sobre su don. Lo que fuera que hubiera obtenido de él la había impresionado lo suficiente como para estar dispuesta a convertirse en una especie de paria, yendo en contra del resto de su clase. En cuanto al entrenamiento, sin embargo, lo que estaban haciendo hoy los benefició a ambos. Midoriya era brillante ideando maneras de mejorar un don, pero Yaoyorozu era quien podía combinarlos en un ejercicio funcional. Daba casi miedo lo que ambos podían hacer juntos. Para el entrenamiento, Husou había reducido una gran sección del suelo a un fluido con una consistencia apenas más espesa que la del agua pura. Él ya tenía amplia experiencia moviéndose a través del material, pero Tsu no. Su objetivo era rastrear y marcar a Husou a través del lodo, y tenía dos ventajas. Primero, le proporcionaba entrenamiento físico con su don para moverse por terrenos difíciles con la intención de proporcionar aún más explosividad en general. Segundo, como el lodo que Husou hacía era bastante opaco, le permitía concentrarse en sus otros sentidos e instintos para agudizarlos hasta cierto punto. Mientras que otros adolescentes podrían haber evitado los aspectos más animales de su don, especialmente uno con una mutación heteromórfica como la suya, Tsu era de mente abierta y tenía la suficiente confianza en sí misma como para no haber necesitado que nadie la convenciera de que era necesario trabajar en ello. Sin embargo, Husou se rió de lo tímido que había sido Midoriya durante su sugerencia. Husou, por otro lado, podía sentir exactamente dónde estaba Tsu en todo momento gracias a su conexión con el fluido que había generado. Era un truco que había aprendido hacía mucho tiempo, al darse cuenta de que no podría ver en las profundidades de la tierra. Su entrenamiento consistía más bien en cómo usar su don para evitar y evadir a alguien que lo superaba físicamente. Le habían obligado a aceptar que no usaría su don directamente sobre Tsu para atraparla, de lo contrario no les enseñaría nada. Se hizo evidente rápidamente que también tendría que esforzarse en aguantar la respiración, ya que salir a la superficie para tomar aire siempre era la forma segura de que Tsu lo fijara y comenzara su ataque. Sin embargo, incluso si permanecía sumergido, ella acabaría encontrándolo, lo cual era su problema actual. Un movimiento resonó en el fluido mientras ella se apartaba de un borde cercano en dirección a Husou, a su izquierda y por encima. Debió de pensar que pronto saldría a la superficie. Le ardían los pulmones, pero sabía que si nadaba hacia arriba, sería atrapado casi al instante, así que Husou se zambulló, hundiéndose más profundamente. Sintió a Tsu llegar a donde había estado flotando un momento antes y detenerse, decidiendo su siguiente paso. Una vez alejada de las superficies sólidas, su explosividad disminuía, pero seguía siendo una nadadora hábil, muy superior al propio Husou, y él no podía evadirla por sí solo. Para ello, había recurrido a formar sus propias plataformas dentro del lodo para impulsarse y luego fundirlas de nuevo en el fluido. La precisión requerida lo hacía mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho con su don antes de y aún se estaba familiarizando con esta nueva técnica. Tenía el desafortunado efecto secundario de la cavitación. Cada vez que creaba o destruía una de estas plataformas, perturbaba el fluido circundante lo suficiente como para que Tsu pudiera percibirla y seguirlo. Los dos llevaban ya un buen rato juntos hoy, y cada vez lo había atrapado un poco más rápido que la vez anterior. Las últimas 5 veces lo había atrapado, siguiendo sus movimientos a través de la cavitación que él mismo había estado causando. Si quería durar más, tenía que encontrar una forma diferente de moverse.
Juzo no podía ver a través del fluido, pero de alguna manera sabía que la oscuridad le arañaba los bordes de la visión. Tsu estaba casi justo encima de él, remando con brazadas firmes y constantes hacia él. Se paró en el fondo del pozo que había formado, y una idea loca floreció en su cabeza. Quizás había estado demasiado tiempo con Midoriya, o quizás sufría de falta de oxígeno. De cualquier manera, sin pensarlo dos veces, Juzo puso en marcha su plan. Saltó del suelo sólido, apuntándose lejos del ángulo de ataque de Tsu. Una vez que sus pies se despegaron del suelo, formó una plataforma y se impulsó. Le exigió una concentración monumental, pero en cuanto tomó impulso, Juzo disolvió la parte trasera de la plataforma y solidificó la delantera. Entre la cavitación en la parte trasera y la constante formación de material sólido en la delantera, fue impulsado hacia adelante y hacia arriba a una velocidad intensa. Mucho más rápido de lo que Juzo esperaba, de hecho. Ya había superado a Tsu y casi había salido a la superficie cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y detuvo su peculiaridad tras él, pero el impulso restante lo impulsó hacia arriba, fuera del lodo y más allá. Juzo gritó y agitó los brazos como aspas de viento mientras volaba varios metros por encima de la superficie antes de que la gravedad volviera a imponerse y cayera de nuevo al líquido. Menos de un segundo después, Tsu también emergió, agarrándose a la espalda. Buen movimiento, pero te pillé, Ribbit. Si se había sorprendido por su última maniobra, no lo demostraba. Pero claro, hasta ahora Juzo no estaba seguro de haberla visto emocionada por nada. Sí, me has pillado. Juzo soltó una risita. Descansemos un rato. Hemos estado entrenando con todas nuestras fuerzas. Sin notar ninguna objeción por parte de Tsu, Juzo solidificó toda la zona donde habían estado entrenando, gruñendo levemente por el esfuerzo. Siempre había sido más difícil solidificar la materia que ablandarla, y había desgastado su don entrenando con Tsu. Ahora que tenía un momento libre, Juzo echó un vistazo a la sala para ver cómo estaban sus amigos. Midoriya entrenaba con el chico de cola del 1B, resistiendo con soltura a pesar de la ausencia de rayos verdes a su alrededor. Uraraka trabajaba con Yaoyorozu y Mina. Yaoyorozu creaba objetivos complejos para que Uraraka flotara y Mina apuntara y destruyera con su ácido. Shoji entrenaba con Tokoyami y Dark Shadow, centrado en ayudar a Tokoyami con el control y a Dark Shadow con la delicadeza. Finalmente, Hir estaba sentado contra una pared, aparentemente concentrado por completo en escribir su discurso para la inauguración del festival. Midoriya es un imbécil, susurró Juzo en voz baja, y sonrió con picardía cuando la mirada de Hir se desvió de la página que tenía delante para fijarse en la suya. Ella lo fulminó con la mirada un momento antes de poner los ojos en blanco, hacerle un gesto obsceno y volver a su trabajo. Insultar a su nuevo novio siempre era una buena forma de ganarse su ira. Midoriya le había sugerido que hoy practicara la multitarea, entrenando su cerebro para concentrarse en una sola tarea, sin dejar de aprovechar su audición mejorada. Si podía distinguir su comentario susurrado desde el otro lado de la ruidosa sala mientras escribía su discurso, algo debía de ir bien. Aunque, a juzgar por la mirada ceñuda que dirigía al papel aparentemente en blanco que tenía delante, su entrenamiento de don podría ser lo único que marchaba bien. Estirando las extremidades y sacudiéndose las últimas motas de barro, Juzo se dirigió al puesto de agua donde Tsu se rehidrataba. Ella lo miró fijamente mientras se acercaba con los ojos abiertos y sin pestañear, pero como lo miraba todo de esa manera, él intentó ignorarla. El hecho de que ella siguiera observándolo incluso mientras él servía y bebía su agua lo dificultaba. Finalmente, habló. Me alegro de no haber seguido el plan, chulo. Juzo, ya nervioso por su mirada, casi se atraganta con lo que estaba bebiendo. Levantó una ceja y ella explicó. La mayoría de nuestra clase se está poniendo nerviosa, sin mostrar todo el alcance de sus peculiaridades. Creen que les dará ventaja en el festival. Tsu miró fijamente al resto de los estudiantes que entrenaban. Creo que simplemente están perdiendo la oportunidad de mejorar. Intenté hablarles de Midoriya y su análisis, pero creen saber más. Solo unos pocos de los que hemos trabajado con su análisis estamos demostrando todo lo que tenemos.
Eras tú, Kaminari, Shota, Juzo se devanó los sesos buscando el nombre, pero no encontró nada. Y la, chica invisible, ¿verdad? Agakure, sí. También Shinzo, porque al parecer Kaminari puede convencerlo de cualquier cosa, y Tsuburaba, pero creo que se unió más por la oportunidad de entrenar conmigo que por cualquier otra cosa. Juzo arqueó una ceja y Tsu volvió a explicar. A Tsuburaba le encantan las lenguas, Crouch. Ya veo el novio. Todos se están conteniendo un poco, esperando sorprender a tu clase. Probablemente se enfadarían conmigo por decirte esto, pero con lo mucho que se están esforzando, seguro que van a sacar ventaja. La mirada de Tsu pareció posarse en una de las estudiantes rubias de su clase. Una emoción se reflejó en su rostro, normalmente sereno, pero Juzo no pudo expresarla con palabras. Ya casi se nos acaba el tiempo en el gimnasio por hoy. Voy a empezar con la tarea, Ribbit. Fue un placer trabajar contigo hoy, Onenuki. Con una ligera inclinación de cabeza, Tsu se giró y se dirigió al vestuario. Juzo se preguntó qué hacer con esta nueva información. Sospechaba que algo pasaba, pero no había podido identificar el motivo. Volviendo a mirar a sus amigos, solo Midoriya estaba trabajando con alguien del 1B, pausando su entrenamiento con el chico de la cola, Ojiro. Parecía que Midoriya intentaba convencerlo, pero Ojiro simplemente lo miró con disculpas y negó con la cabeza. Ambos volvieron al entrenamiento, pero Midoriya parecía notablemente abatido. Obviamente, se había dado cuenta de que gran parte del 1B se estaba conteniendo y tenía dificultades para convencerlos de cambiar. Juzo dudaba sinceramente que una pequeña sorpresa en las capacidades generales fuera mejor que simplemente entrenar al máximo, especialmente con Midoriya dirigiendo el entrenamiento. Pero si el 1B quería probar esa hipótesis en un intento desacertado de rivalidad en el aula, que así fuera. Los días previos al festival deportivo eran generalmente uno de los momentos menos favoritos del año para Shota. La libertad que la UA brindaba a sus estudiantes para prepararse para el festival inevitablemente significaba que algún estudiante de primer año demasiado ansioso se excedía y se lesionaba a sí mismo o a otro estudiante. Siempre ocurría, generalmente más de una vez, y siempre significaba papeleo al final. El año pasado fue el único en el que no tuvo que lidiar con el papeleo, y solo porque expulsó a toda su clase. Dado que aún tenía a todos sus alumnos, mientras que normalmente expulsaba al menos a una cuarta parte, Shota esperaba que este año fuera peor que nunca. Le sorprendió gratamente que la primera semana de entrenamiento independiente hubiera transcurrido sin ninguna lesión ni queja de sus alumnos. Sospechando que quizás estaban descuidando el entrenamiento, haciendo solo un esfuerzo simbólico, los había seguido esa tarde para evaluar sus planes de entrenamiento. Solo Hiri y Shoji lo habían notado, lo que significaba que los demás aún necesitaban lecciones de conciencia situacional, pero ninguno les había dicho nada a sus compañeros. Lo que Shota había visto lo había impresionado. La gran mayoría de sus alumnos, tanto los de su clase como los de Vlad, trabajaban juntos en ejercicios bien diseñados y concebidos. No había peligro de lesiones, pero los ejercicios los llevaban al límite. Ya había observado un progreso significativo en cada uno de sus alumnos, así como un aumento general de la moral de la clase, tan necesario después del uso. «Es culpa tuya, Aizawa», resonó la voz de Vladkin en la sala de profesores, para disgusto de Shota. «¿Convenciste a nuestras clases para que trabajaran juntas?», preguntó el hombre corpulento, pero no lo hizo. «¿O fue el representante de HPSC?», preguntó Shota, con los párpados entrecerrados, con una mirada indiferente. «Sabes que no hice nada parecido, Vlad. Y dados los informes sobre los planes de entrenamiento de mis clases, dudo mucho que fuera el asesor del HPSC». Las notas que el hombre devolvió no contenían más que desprecio por la idea de entrenar juntos, por alguna razón. De hecho, las notas contenían desprecio por muchas cosas, incluyendo algunos de sus estudiantes. A Shota le dejó un nudo en el estómago. ¿Recibió Vlad un conjunto diferente de notas? ¿O los planes iniciales de sus estudiantes eran mucho más solitarios? Shota estaba seguro de que parte del dinero adicional para seguridad ya se había destinado a mejorar las cámaras y los micrófonos del campus. Quizás Nezu tenía grabaciones de los asesores hablando con sus estudiantes.
Si las tenía, escucharlas probablemente sería esclarecedor. Cierto. No parece su estilo. Supongo que da igual a quien se le haya ocurrido la idea. Por suerte, mi clase sigue trabajando por su cuenta. Mucho mejor para arrasar en el festival. Espero que recuerdes nuestra apuesta anual, Aizawa. Sí, Vlad, dijo Shota rápidamente para adelantarse a las siguientes palabras de su compañero. Y sé que este año somos doble o nada porque expulsé a mi clase el año pasado. Shota nunca sabría de dónde sacaba Vlad King su sentido de la competencia. Por suerte, ese simple reconocimiento era todo lo que Vlad buscaba, y dejó a Shota su suerte. Tras el caso Uzg, Shota no estaba seguro de por qué Nezu estaba dispuesto a dejar entrar a los asesores del HPSC al campus, especialmente después de haberse resistido durante tanto tiempo. Sin embargo, ahora que Vlad le había recordado las sugerencias del asesor del HPSC sobre los planes de entrenamiento de sus estudiantes y cómo habían decidido entrenar, empezaba a ver al menos algo de lógica en el plan de Nezu. El director afirmaba no comprender las emociones ni los procesos de pensamiento humanos, pero maniobras como esta hicieron que Shota dudara sinceramente de esa afirmación. Después de todo, ¿cuál era la mejor manera de asegurarse de que un adolescente hiciera lo que uno quería? Que una persona con supuesta autoridad, pero sin poder, le dijera que hiciera justo lo contrario. Sobre todo cuando esa persona era tan desagradable como el típico empleado de HPSC. Psicología inversa en su máxima expresión. Fin del video.